En Millbrook todos conocían las reglas. Mantén la cabeza baja, no hagas preguntas y nunca, jamás desafíes la autoridad de un oficial de policía. Durante generaciones, la placa había sido tanto un escudo como un arma, protegiendo a quienes abusaban del poder mientras aplastaba a aquellos que se atrevían a resistirse. Entonces Derek Cole cometió un error fatal. Se mantuvo firme. Ahora, un veterano condecorado de operaciones especiales yace golpeado en una celda, sus placas de identificación rotas en el pavimento afuera, mientras un sargento corrupto trabaja para enterrar la verdad. Pero lo que ellos ven como solo otra víctima a silenciar está a punto de convertirse en su peor pesadilla, porque olvidaron la primera regla del combate. Nunca acorrales a un soldado que no tiene nada que perder. El Pentágono está llamando. El FBI está observando. Y el arresto injusto de un hombre está a punto de exponer un sistema tan corrupto que derrumbará a todo el distrito policial con él. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy y si estás disfrutando estas historias. Asegúrate de estar suscrito, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perderte. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el parque conmemorativo de veteranos, mientras Derek Cole terminaba su carrera nocturna. Su pastor alemán, Shadow, trotaba fielmente a su lado, ambos manteniendo el ritmo disciplinado inculcado por años de entrenamiento militar. Las placas de identificación de Derek tintineaban suavemente contra su pecho con cada paso, un ritmo familiar que de alguna manera mantenía los recuerdos a raya. Estas carreras nocturnas se habían convertido en su santuario desde que regresó a casa, una forma de silenciar los ecos de la guerra que aún atormentaban sus sueños. Correr ayudaba. Siempre lo había hecho. El impacto constante de los pies contra el pavimento, la respiración controlada, todo lo traía de vuelta al presente cuando su mente amenazaba con arrastrarlo al pasado. Esta noche, sin embargo, algo se sentía extraño. Quizás era la forma en que la patrulla policial había dado 3 vueltas a la manzana, o cómo los ojos del oficial se habían detenido un poco demasiado en él y en Shadow. O tal vez eran las conversaciones en voz baja que había escuchado en el centro de veteranos sobre el aumento del acoso policial en su vecindario. Derek había visto esa mirada antes, aquí en Millbrook. Era la misma mirada que recibió cuando regresó por primera vez, a pesar de sus trajes impecables y sus credenciales como consultor de seguridad. Para algunos, siempre sería solo otro hombre negro alto en un pueblo donde eso, por sí solo, te convertía en sospechoso. El pensamiento hizo que apretara la mandíbula, pero siguió corriendo, un pie delante del otro, la presencia constante de Shadow a su lado, como un recordatorio para mantenerse enfocado, mantenerse calmado. Buena carrera hoy, chico, elogió Derek, agachándose para rascarle detrás de las orejas a Shadow mientras terminaban su caminata de enfriamiento. El perro se inclinó en su toque, moviendo la cola con satisfacción. Estos momentos de paz eran valiosos, un recordatorio de que la vida civil podía ser buena, podía ser normal, incluso con todo lo que había visto y hecho en el extranjero. El aire de finales de octubre tenía un toque frío cuando Derek conducía de regreso a casa después de su carrera. Shadow se sentaba en el asiento trasero, con la cabeza inclinada hacia la ventana abierta, sus orejas atentas a cada sonido que pasaba. Estaban casi en casa cuando las luces rojas y azules de una gasolinera llamaron su atención. El tanque estaba casi vacío y mañana sería un día ocupado, con reuniones de clientes para su negocio de consultoría en seguridad. Mejor llenamos ahora, chico, murmuró Derek a Shadow, desviándose hacia la estación. El área de bombas estaba casi vacía, solo un par de autos en los surtidores más alejados y una patrulla de policía estacionada cerca de la entrada de la tienda de conveniencia. Derek notó cómo los oficiales dentro lo observaban a través de las ventanas de la tienda, mientras deslizaba su tarjeta en la bomba de gasolina. Su escrutinio no era nada nuevo, pero aún así hizo que sus sentidos entrenados para el combate se activaran. Acababa de terminar de pagar cuando notó la conmoción cerca de la entrada de la tienda. 2 oficiales habían acorralado a un adolescente negro contra la pared, su postura agresiva a pesar del evidente miedo del muchacho. La escena hizo que el estómago de Derek se apretara con una mezcla familiar de ira y resignación. El chico no podía tener más de 15 años. Llevaba una chaqueta del equipo de fútbol de la preparatoria Millbrook. Sus manos estaban levantadas, temblorosas, mientras uno de los oficiales se inclinaba cerca, casi pegando su nariz a la del joven. Derek apretó la mandíbula. Cada instinto de sus días en operaciones especiales le gritaba que interviniera,
pero la experiencia le había enseñado que a veces observar y esperar era la mejor estrategia. Aprendió por las malas que, en Millbrook, ni siquiera un veterano condecorado siempre podía proteger a otros sin empeorar las cosas. Se tomó su tiempo para colocar la tapa del tanque, manteniendo la escena en su visión periférica mientras fingía revisar su teléfono. La voz del oficial se escuchó claramente en el estacionamiento casi vacío. ¿De dónde sacaste el dinero para esa chaqueta, chico? Se ve demasiado buena para alguien como tú. La voz del adolescente tembló al responder. Señor, estoy en el equipo de fútbol. Es mi chaqueta de la escuela. ¿Puedo mostrarle mi identificación? Mantén las manos donde están. Ladró el segundo oficial cuando el chico intentó meter la mano en el bolsillo. El joven se estremeció, presionando más su espalda contra la pared, como si pudiera fundirse en ella. Derek memorizó los números de placa de los oficiales, notando que ninguno había activado sus cámaras corporales. Había visto este patrón antes. La intimidación, las amenazas implícitas, la cuidadosa danza de poder diseñada para provocar una reacción que justificara una escalada. Era la misma historia que se repetía en todo el país, pero en Millbrook parecía especialmente descarada. De regreso en su auto, Derek tomó la ruta larga hacia casa, su mente reproduciendo la escena. Shadow gimió suavemente desde el asiento trasero, captando su tensión. Lo sé, chico, suspiró. Algunas cosas nunca cambian. Pensó en el muchacho de la chaqueta escolar. Se preguntó si debería haber hecho algo. ¿Pero qué? En un pueblo donde el departamento de policía tenía fama de hacer desaparecer problemas, hablar a menudo significaba pintarse una diana en la espalda. La primera patrulla apareció en su espejo retrovisor a 3 cuadras de casa. Derek revisó su velocidad, exactamente dentro del límite. Su registro estaba al día, las luces funcionaban. Aún así, supo lo que vendría antes de que las luces parpadearan. Era casi predecible, como un guión que había leído demasiadas veces antes. Derek se detuvo suavemente, manteniendo sus manos visibles en el volante. Shadow se movió en el asiento trasero, pero se mantuvo en silencio, entrenado para permanecer tranquilo en situaciones tensas. La puerta de la patrulla se abrió y en su espejo lateral, Derek vio al sargento Rick Marshall acercarse, con la mano innecesariamente descansando en su pistolera. Incluso con la creciente oscuridad, Derek podía ver la arrogancia en su andar, la confianza de un hombre que se creía intocable. Licencia y registro, exigió Marshall sin rodeos, su linterna brillando innecesariamente en la cara de Derek. La luz se movió deliberadamente por el interior del auto, deteniéndose en Shadow antes de volver a los ojos de Derek. ¿Puedo preguntar por qué me detuvo, oficial? Preguntó Derek, con voz firme y profesional. Aprendió hace mucho tiempo que el tono podía marcar la diferencia entre una advertencia y una noche en la cárcel, especialmente en pueblos como Millbrook. Vehículo sospechoso en un área de alta criminalidad, respondió Marshall, dejando en claro que lo único sospechoso era Derek. Licencia. Ahora. Derek alcanzó lentamente su billetera. Voy a sacar mi identificación de mi bolsillo trasero, señor. Cada movimiento fue deliberado, coreografiado para evitar cualquier malentendido. Había practicado esta danza demasiadas veces, tanto antes como después de su servicio militar. Le entregó su licencia, registro y credencial militar, un hábito adquirido tras años de paradas similares. Marshall estudió las identificaciones con un escrutinio exagerado, dándoles vueltas en sus manos como si esperara encontrar evidencia de falsificación. ¿Militar, eh? ¿Operaciones especiales? Su tono goteaba escepticismo. Estas me parecen sospechosas. ¿Dónde las mandaste a hacer? Son credenciales federales legítimas, sargento. Serví 12 años. Fui dado de baja con honores el año pasado. Derek sintió su pulso acelerarse, pero mantuvo su voz firme. ¿Puede verificarlo con...? Sal del vehículo, lo interrumpió Marshall, ya estirando la mano hacia la manija de la puerta. Un segundo patrullero llegó, sus luces pintando la calle de rojo y azul en un ritmo hipnótico. La situación escalaba más rápido de lo que Derek había anticipado, y podía sentir cómo perdía el control. Señor, no he cometido ninguna infracción. Me gustaría... No, fuera, ahora. Marshall abrió la puerta de un tirón. Y mantén las manos donde pueda verlas. Derek obedeció, moviéndose con precisión calculada. Shadow gruñó bajo, pero se quedó quieto, su entrenamiento sosteniéndolo a pesar de la tensión que crepitaba en el aire. El segundo oficial se acercó por detrás, mientras Marshall continuaba su interrogatorio hostil. A través de las luces parpadeantes,
Derek notó a una joven oficial de pie junto al segundo patrullero, observando la escena con lo que parecía ser incertidumbre. Tuvimos un reporte de robo. El sospechoso coincide con tu descripción. La mano de Marshall no se había alejado de su arma. Hombre alto, negro, chaqueta oscura. Esa descripción podría encajar con miles de personas, respondió Derek con calma. Estuve corriendo en el parque y luego paré a cargar gasolina. Pueden revisar las cámaras. ¿Estás negándote a cooperar? Marshall dio un paso más cerca, invadiendo el espacio de Derek. ¿Te estás poniendo discutidor ahora? No, señor. Solo estoy exponiendo hechos y ejerciendo mis derechos como ciudadano y veterano. La mención de derechos fue la excusa que Marshall necesitaba. Agarró bruscamente el brazo de Derek intentando girarlo. Los reflejos entrenados en combate de Derek reaccionaron instintivamente, alejándose del movimiento agresivo, una respuesta natural que Marshall probablemente estaba esperando. «¡Está resistiendo!», gritó Marshall, aunque Derek ya se había congelado en su sitio, con las manos levantadas. El segundo oficial se abalanzó, y de repente, Derek fue estampado contra el pavimento. Su placa militar se rompió, las cadenas metálicas esparciéndose sobre el asfalto como promesas rotas. «¡Deja de resistirte!», Marshall gritó, aunque Derek no se movía. Un puño golpeó sus costillas. Luego otro. Shadow ladraba ahora, pero, afortunadamente, permaneció en el auto como había sido entrenado. A través del zumbido en sus oídos, Derek escuchó el chasquido de cámaras de celulares y voces protestando. «¡Retrocedan todos!», gritó el segundo oficial a la pequeña multitud que se había reunido en la acera. «¡Apaguen esos teléfonos ahora!». Derek probó la sangre en su boca mientras su rostro era presionado contra el asfalto. Podía escuchar a Marshall leerle sus derechos entre amenazas y acusaciones. Podía sentir el frío mordisco de las esposas cortándole las muñecas. Pero su mente estaba en otro lugar, de regreso en el desierto, en otro momento, cuando había estado atrapado, luchando por respirar entre el dolor y el pánico. El recuerdo amenazaba con consumirlo, pero se obligó a permanecer en el presente, a recordar su entrenamiento. «Tenemos aquí a un tipo duro, ¿eh?». Marshall se burló, levantando a Derek de un tirón. «A ver qué tan duro eres en la estación». Su voz llevaba una promesa de algo peor, una amenaza que hizo que la joven oficial se moviera incómoda. A través de sus ojos hinchados, Derek vio su placa rota, brillando en el pavimento, mientras lo empujaban al asiento trasero del auto patrulla. Los aullidos desesperados de Shadow se desvanecieron mientras se alejaban, dejando atrás una escena que pronto encendería una tormenta de consecuencias que nadie podría haber previsto. El trayecto a la comisaría fue un borrón de dolor y una creciente sensación de temor. Derek había visto suficiente durante su tiempo en el extranjero para reconocer las señales de corrupción sistémica, y todo en este arresto apestaba a ello. Marshall ni siquiera se molestó en recoger la placa militar de Derek, un detalle pequeño pero revelador sobre su respeto por el servicio militar. La comisaría donde se detuvieron era bien conocida en la comunidad negra de Millbrook. Circulaban historias sobre pruebas que desaparecían, confesiones obtenidas bajo coacción, sobre personas que entraban para ser interrogadas y salían cambiadas. Pero Derek nunca esperó vivirlo en carne propia. De algún modo había pensado que su historial militar podría protegerlo de lo peor. Cuando lo sacaron del auto con brusquedad, Derek vio a la joven oficial en la entrada. «Oficial Brooks», decía su placa. Sus miradas se cruzaron un instante, y por un momento, él vio algo parecido a la duda en su rostro. Entonces Marshall lo empujó hacia adelante y el momento desapareció. «Bienvenido a mi casa, tipo duro», se burló Marshall, empujándolo a través de las puertas de la comisaría. «Veamos qué otros cargos podemos agregar a esa resistencia». Su voz llevaba la crueldad casual de un hombre acostumbrado a ejercer poder sin consecuencias. Derek no dijo nada. Su entrenamiento militar se activó. Nombre, rango y número de serie. Las bases para sobrevivir al cautiverio. Solo que esta vez estaba en suelo estadounidense, retenido por aquellos que juraron proteger y servir. La ironía no pasó desapercibida cuando las puertas se cerraron tras él, sellándolo en lo que se convertiría en la noche más larga de su vida desde su regreso a casa. La comisaría zumbaba con actividad nocturna, pero Derek notó cómo algunos oficiales miraban hacia otro lado mientras Marshall lo paseaba por el edificio. Otros lo observaban con una mezcla de indiferencia y sutil aprobación, diciéndole todo lo que necesitaba saber sobre lo profundo que corría la corrupción. Lo último que vio antes de ser empujado hacia el área de fichaje fue su propia sangre dejando un rastro en el suelo impoluto
y la manera en que la oficial Brooks desvió la mirada, incapaz de seguir mirando. En ese momento, Derek entendió con absoluta claridad que su verdadera batalla ya no estaba en el extranjero. Estaba aquí, en casa, y apenas comenzaba. Mientras lo llevaban más adentro en la comisaría, su entrenamiento militar se activó. Catalogó las salidas, las cámaras, los posibles aliados. Podría estar en territorio enemigo, pero ya había estado tras las líneas enemigas antes. La diferencia era que esta vez, el enemigo llevaba placas en lugar de uniformes de combate, y la zona de guerra eran las mismas calles que había jurado proteger. Las luces fluorescentes de la sala de fichaje zumbaban sobre él, duras e implacables. La sangre de su labio partido goteó sobre la ficha dactilar, mientras el oficial Thompson presionaba sus dedos contra la tinta con rudeza. El proceso era deliberadamente lento, cada movimiento diseñado para recordarle a Derek que ya no tenía control. «Las estás ensuciando», murmuró Thompson, limpiando la sangre con innecesaria fuerza. «Vamos a tener que hacerlo otra vez». Le agarró la mano con más fuerza esta vez, doblándole los dedos lo suficiente para causar dolor sin dejar marcas. El mensaje era claro. Esto apenas comenzaba. A través del panel de vidrio, Derek podía ver al sargento Marshall hablando con otro oficial, gesticulando animadamente con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Su risa atravesaba las delgadas paredes, salpicada de frases como «jugando a ser soldado» y «le enseñamos cuál es su lugar». «¡Quieto!», ladró Thompson, devolviendo la atención de Derek al proceso de fichaje. El destello de la cámara le dejó manchas en la visión mientras tomaban su foto policial. Nadie le había leído sus derechos. Nadie le había permitido hacer su llamada telefónica. El procedimiento estándar ya se había ido por la ventana. Vaya, vaya, si no es el gran héroe americano. La voz de Marshall resumaba sarcasmo al entrar en la sala de fichaje. Sostenía la identificación militar de Derek entre dos dedos, como si estuviera contaminada. Vaya historia que te has inventado. ¿Operaciones especiales? ¿Blackhawks? Debes creer que eres una estrella de cine. Derek mantuvo el rostro neutral, aunque su pulso se aceleró. Años de entrenamiento le habían enseñado a leer las situaciones, a percibir cuándo estaban a punto de escalar. Todo en el lenguaje corporal de Marshall gritaba peligro. «Mi historial de servicio es fácilmente verificable, sargento». Una llamada al Pentágono. Marshall soltó una carcajada fría y cortante. «¿El Pentágono? Sí que te has comprometido con esta historia, ¿eh?». Se giró hacia los otros oficiales. «Apuesto a que compró esta identificación en alguna página web. Seguro la usa para estafar tragos gratis en los bares». La celda en la que lo empujaron ya estaba ocupada. 3 hombres estaban sentados en el banco de metal, mientras que otros 2 se acurrucaban en las esquinas. El olor a sudor y desesperanza flotaba en el aire. Derek reconoció a uno de los hombres de inmediato. «¿Derek?». La voz de James Wilson era apenas un susurro. Era un veterano sin hogar al que había ayudado en el refugio el mes pasado. «Hombre, ¿qué te están haciendo?». Antes de que Derek pudiera responder, la voz de Marshall cortó el aire. «¿Haciendo amigos ya? Perfecto. Hey Wilson, tu amiguito aquí dice que también es militar. Tal vez puedan intercambiar historias de guerra». Su risa resonó por el pasillo mientras se alejaba. James se corrió, haciéndole espacio en el banco. «Esta vez han ido demasiado lejos», murmuró. «Agarrar a un veterano condecorado como tú, eso va a traerles problemas». Los otros hombres en la celda observaban ahora, con expresiones de reconocimiento y preocupación. Uno de ellos, un hombre mayor con ojos hundidos, asintió lentamente. «Te he visto en el centro de veteranos. Eres el que ayuda a los tipos a conseguir sus beneficios». La conversación murió cuando se acercaron unos pasos. La oficial Leah Brooks apareció con un portapapeles en la mano. Sus ojos se cruzaron con los de Derek por un instante antes de apartarlos. «Cole», llamó con voz profesional, aunque sin la malicia de Marshall. «¿Tu defensor público está aquí?». La sala de entrevistas era apenas más grande que un armario. Andrew Parker, el defensor público, parecía desear estar en cualquier otro lugar. Su corbata estaba torcida y manchas de café salpicaban su camisa arrugada. Apenas miró el expediente antes de hablar. «Te acusan de resistencia a la autoridad, asalto agravado contra un oficial de policía y posesión de propiedad robada», enumeró, reprimiendo un bostezo. «Mi recomendación es que te declares culpable de los cargos menores. Quizás retiren el asalto agravado». «No he hecho nada malo», afirmó Derek con firmeza. «Quiero presentar una denuncia formal por uso excesivo de la fuerza y perfilamiento racial». Parker rió con cansancio y amargura. «¿Contra el sargento Marshall? ¿En esta comisaría? Mira, te entiendo, estás enojado.
Pero créeme, pelear esto solo lo hará peor. Sus palabras eran mecánicas, como si ya hubiera tenido esta conversación muchas veces antes. Estos cargos podrían ponerte tras las rejas por años. Acepta el trato. La luz fluorescente parpadeó sobre ellos, proyectando sombras extrañas en el rostro de Parker. A través de las paredes delgadas, Derek volvió a escuchar la voz de Marshall, ahora más fuerte, probablemente a propósito. Otro más jugando la carta racial, decía. Nunca aprenden. Siempre quieren hacerlo sobre eso en lugar de sus propias decisiones. Parker se removió incómodo en su silla. Piensa en la oferta. Es lo mejor que vas a conseguir. Un alboroto en el pasillo llamó su atención. A través de la pequeña ventana de la sala de entrevistas, Derek vio a unos oficiales escoltando a un joven con el rostro ensangrentado. La oficial Brooks caminaba detrás de ellos, con una expresión preocupada. Se lo merecía, comentó uno de los oficiales. Quiso pasarse de listo con sus derechos. Las paredes parecían cerrarse sobre él, mientras recuerdos de salas similares en países extranjeros inundaban su mente. Las luces brillantes, la desorientación, la crueldad casual, todo era demasiado familiar. Respiró hondo y se obligó a enfocarse en su entrenamiento. Evaluar la situación, identificar posibles aliados, mantenerse alerta. Necesito hacer mi llamada, insistió Derek, con la voz firme a pesar de la creciente presión en su pecho. Quizás después, replicó Parker ya levantándose. Piénsalo bien. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Salió antes de que Derek pudiera protestar más. De regreso en la celda, el ambiente había cambiado. Habían traído a más detenidos, incluido el joven del rostro ensangrentado. Estaba sentado en un rincón, con sollozos silenciosos sacudiendo sus hombros. James se acercó más a Derek, su presencia un silencioso gesto de apoyo. Llevan años haciendo esto, susurró. Pero derribar a alguien como tú, eso es diferente. La gente lo va a notar. Las horas pasaron lentamente. Los oficiales caminaban por el pasillo con regularidad, algunos ignorando a los detenidos por completo, otros lanzando amenazas veladas o comentarios burlones. Derek observaba, memorizaba, planeaba. Su entrenamiento militar le había enseñado que la información era poder, y cada momento que pasaba revelaba más sobre la operación corrupta de la comisaría. Cerca de la medianoche, la relativa calma se rompió con voces elevadas en el área de fichaje. Una voz femenina, feroz y decidida, cortó el ruido habitual de la estación. No me importa su procedimiento. Mi hermano es un veterano condecorado y no tienen derecho a retenerlo sin cargos. El corazón de Derek dio un vuelco. Alicia. Su hermana debía haberse enterado de su arresto. Su voz resonaba en el pasillo, cada palabra clara y precisa. Soy periodista, y les aseguro que esta historia no quedará enterrada. Ahora déjenme ver a mi hermano o empiezo a hacer llamadas a cada medio de noticias del estado. La respuesta de Marshall fue demasiado baja para escucharla, pero su tono era inconfundible. Momentos después, la voz de Alicia se alzó de nuevo. ¿Eso fue una amenaza, sargento Marshall? Por favor, dígalo otra vez. Me encantaría citarlo textualmente en mi artículo. El enfrentamiento continuó, pero las voces se alejaron. James le dio un leve codazo a Derek. Tu hermana parece una luchadora. Lo es, respondió Derek, con una pequeña sonrisa a pesar del dolor. Y es exactamente lo que ellos temen. Alguien que sabe hacer ruido. La oficial Brooks apareció de nuevo, esta vez con un botiquín de primeros auxilios. Miró el pasillo antes de acercarse a la celda. Se supone que debo documentar tus heridas, dijo con voz profesional, aunque sus ojos reflejaban otra cosa. Incertidumbre. Tal vez incluso culpa. Mientras limpiaba el corte en su rostro, sus manos eran suaves, diferentes del trato brusco que había recibido hasta ahora. Esto no está bien, susurró, tan bajo que casi no lo escuchó. Entonces haz algo al respecto, respondió en voz baja. Ella se echó hacia atrás, el conflicto evidente en su rostro. Antes de que pudiera responder, otro oficial apareció al final del pasillo. Brooks guardó rápidamente el botiquín de primeros auxilios, su máscara profesional volviendo a su lugar. La noche transcurrió. Trajeron a más detenidos, la mayoría negros o hispanos. Cada uno contó una historia similar. Violaciones menores de tránsito, descripciones vagas que coincidían con crímenes reportados, cargos de resistencia al arresto que surgían de la nada. El patrón era claro, pero lo que más perturbaba a Derek era lo rutinario que todo parecía. Alrededor de las 2 de la mañana, Marshall regresó. Se paró fuera de la celda, girando la identificación militar de Derek entre sus manos. Tuve una conversación interesante con tu hermana, dijo con un tono conversacional,
pero con los ojos duros. Vaya familia la tuya, un soldado de pacotilla y una periodista agitadora. Derek permaneció en silencio, lo que pareció irritar aún más a Marshall. «¿Sabes? Es curioso», continuó Marshall. «Tenemos un caso de robo que nos ha estado dando problemas. El sospechoso coincide perfectamente con tu descripción. Y qué coincidencia, encontramos algunos objetos interesantes en tu auto». La amenaza era clara. Planeaban plantar evidencia, convertir un arresto falso en algo mucho peor. La mente de Derek trabajó rápido, calculando opciones, evaluando riesgos. Había enfrentado interrogatorios antes, pero esto era diferente. Esto estaba ocurriendo en suelo estadounidense, en un lugar que se suponía representaba la ley y el orden. Marshall se inclinó más cerca de los barrotes. «Tienes una decisión que tomar», dijo. «Podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Confiesa el robo, acepta un trato y todo esto desaparece. Sigue jugando al tipo duro». Dejó que la amenaza flotara en el aire. Desde su posición en el banco, Derek pudo ver a la oficial Brooks en el pasillo, fingiendo archivar documentos, pero claramente escuchando. No era la única. Otros oficiales estaban cerca, algunos con expresión incómoda, otros disfrutando del espectáculo. «Conozco mis derechos», declaró Derek con calma. «Y sé que lo que están haciendo es ilegal». Marshall sonrió de lado. «¿Derechos? En mi comisaría tienes exactamente los derechos que yo diga que tienes. Recuérdalo». Mientras Marshall se alejaba, Derek vio a Brooks deslizarse en una sala lateral, con el teléfono en la mano. Algo en su postura, la manera furtiva en que miró alrededor antes de entrar, sugería que no estaba haciendo una llamada rutinaria. La noche se hizo eterna. Cada hora traía nuevos ejemplos de la corrupción del precinto. Los oficiales bromeaban abiertamente sobre plantar evidencia, sobre cumplir cuotas de arrestos, sobre qué vecindarios atacar. No parecían preocupados por ser escuchados, confiados en su impunidad. El amanecer se acercaba cuando volvieron por Derek. Esta vez fueron Thompson y otro oficial, a quien no reconoció. No hablaron mientras lo llevaban a la sala de interrogatorios, pero sus agarres en sus brazos eran innecesariamente fuertes. La sala de interrogatorios era más fría que la celda. La única luz era dura y estaba dirigida a la silla en la que lo empujaron. Marshall entró unos minutos después, cargando un expediente grueso. «Hablemos de ese robo», dijo dejando caer el archivo sobre la mesa. «Tenemos testigos que te sitúan en la escena. Tenemos evidencia en tu auto. La única pregunta es si quieres hacer esto más fácil para ti». El entrenamiento de Derek volvió a activarse. Le habían enseñado cómo manejar interrogatorios, cómo resistir la presión psicológica. Pero había algo surrealista en usar esas habilidades aquí, contra las mismas personas que se suponía debían proteger y servir. «Quiero hablar con un abogado», dijo firmemente. «Uno real. No el defensor público que pasó 5 minutos conmigo». El rostro de Marshall se endureció. «¿De verdad vas a jugar así? ¿Después de todo lo que encontramos en tu auto? ¿Te refieres a todo lo que plantaste en mi auto?» El golpe llegó sin advertencia, directo a las costillas donde ya estaba magullado por el arresto. Derek logró no hacer ningún sonido, lo que pareció enfurecer aún más a Marshall. «¿Crees que eres duro porque jugaste a ser soldado? Déjame decirte algo. Aquí, tu servicio no significa nada. Solo eres otro criminal intentando jugar con el sistema». A través del dolor, Derek notó algo. La cámara de la sala de interrogatorios, que normalmente parpadeaba en rojo cuando estaba activa, estaba apagada. La habían desconectado, seguros de que nadie cuestionaría lo que sucedía en esa habitación. La puerta se abrió y la oficial Brooks entró. «Sargento, hay una situación en la recepción. Algunos reporteros están haciendo preguntas sobre los arrestos de anoche». La expresión de Marshall mostró molestia. «Encárgate de eso. Están preguntando específicamente por el señor Cole, señor. Algo sobre la verificación de su historial militar por...» «Dije que te encargues», cortó Marshall, pero Derek captó el destello de incertidumbre en sus ojos. La mención de la verificación lo había inquietado, aunque fuera mínimamente. Cuando Marshall salió furioso, Brooks se quedó un momento más. Sus ojos se encontraron con los de Derek y, esta vez, había algo más que duda en su mirada. Miró significativamente la cámara y luego de nuevo a él antes de seguir a Marshall. Solo en la sala de interrogatorios, Derek se permitió una pequeña sonrisa a pesar de sus heridas. La cámara apagada significaba que no había un registro oficial, pero también significaba que el precinto de Marshall no era tan hermético como él creía. Había grietas en el sistema, y donde había grietas había esperanza. A través de las paredes pudo escuchar voces elevadas en la recepción. La voz de su hermana estaba entre ellas, todavía luchando,
todavía negándose a retroceder. En algún lugar allá afuera, Shadow lo esperaba, probablemente cuidado por vecinos. Y en este mismo edificio, al menos una oficial estaba empezando a cuestionar el sistema corrupto del que formaba parte. El sol salía sobre Millbrook, su luz apenas visible a través de la pequeña ventana de la sala de interrogatorios. Derek se sentó recto en su silla, ignorando el dolor, su porte militar intacto. Podían quitarle su libertad temporalmente, pero no podían quitarle su dignidad ni su verdad. La verdadera batalla apenas comenzaba y esta vez no estaba peleando solo. La luz matutina se filtraba a través de las ventanas sucias del precinto cuando el sargento Marshall irrumpió en la sala común, su rostro enrojecido de ira. Los reporteros finalmente se habían ido, pero sus preguntas flotaban en el aire como humo. Detrás de él, el oficial Thompson llevaba una bolsa de evidencia marrón, su expresión cuidadosamente neutral. «Plántenlo bien», instruyó Marshall, manteniendo la voz baja. «Bajo la llanta de repuesto, que parezca que intentó esconderlo». Lanzó una mirada hacia las celdas donde Derek estaba sentado, su postura militar inmutable a pesar de los abusos de la noche. «Nuestro héroe está a punto de convertirse en un ladrón común». Thompson asintió y salió por la puerta trasera, dirigiéndose al depósito donde esperaba el auto de Derek. El pastor alemán había sido retirado horas atrás, enviado al control de animales a pesar de las protestas de la hermana de Derek. Ahora, el vehículo permanecía solo, un lienzo perfecto para su evidencia fabricada. En su escritorio, la oficial Leah Brooks fingía concentrarse en el papeleo mientras su teléfono grababa en silencio las instrucciones de Marshall. Sus manos temblaban levemente cuando metió el dispositivo más hondo en su bolsillo, sabiendo que un solo movimiento en falso podría destruirlo todo. Su carrera o algo peor. «Oficial Brooks». La voz de Marshall la hizo sobresaltarse. «Necesito que proceses unas pruebas». Una billetera robada y un cuchillo encontrados en el vehículo de nuestro sospechoso. Dejó un recibo de propiedad sobre su escritorio. «Asegúrate de que los documentos estén en orden». «Sí, señor», respondió Brooks, notando que el recibo ya estaba lleno y sellado con la fecha de la noche anterior. Había visto suficientes documentos falsificados para reconocer el patrón, pero esta vez era diferente. Esta vez tenía pruebas. En la celda de detención, Derek observó el cambio de turno matutino, viendo a nuevos oficiales ingresar en la comisaría. La mayoría evitó mirarlo, pero algunos lo observaron abiertamente, claramente habiendo escuchado sobre el falso veterano que se había atrevido a resistirse al arresto. Sus costillas dolían por la visita de Marshall a la sala de interrogatorios, pero mantuvo la espalda recta y el rostro impasible. James Wilson, el veterano sin hogar que lo había reconocido, había sido liberado una hora antes. Antes de irse, le había susurrado: «La gente está hablando, hermano». Derek asintió casi imperceptiblemente. Sabía que, en Millbrook, los rumores en las calles viajaban más rápido que las noticias oficiales. Las puertas de la comisaría se abrieron de golpe cuando Billy Hayes, un joven empleado de la gasolinera, fue escoltado por dos oficiales. Derek lo reconoció de la noche anterior. Billy había estado trabajando cuando él paró a cargar gasolina, justo antes del arresto. Los oficiales lo llevaron hacia una sala de entrevistas, pero no antes de que Derek captara el miedo en los ojos del joven. «Solo di lo que viste», dijo uno de los oficiales con un tono que llevaba una amenaza implícita. «¿Cómo viste a Cole actuar de manera sospechosa? Tal vez lo viste cerca de donde ocurrió el robo. Pero yo no». La protesta de Hayes fue cortada cuando la puerta de la sala de entrevistas se cerró tras ellos. Marshall emergió de su oficina con una sonrisa satisfecha en los labios, mientras se acercaba a la celda de Derek. «Parece que tu suerte se está acabando, héroe». Su sonrisa se amplió. «Tenemos un testigo que te ubica cerca de la joyería Thompson anoche, justo a la hora en que fue robada». Derek mantuvo su mirada firme. «Las cámaras de seguridad de la gasolinera mostrarán exactamente dónde estuve y cuándo». «Curioso lo de esas cámaras», respondió Marshall con una falsa sorpresa. «El sistema tuvo un fallo anoche. No hay grabaciones». Se inclinó más cerca de los barrotes. «Pero no te preocupes. Tenemos suficientes testigos confiables que te vieron actuando de forma sospechosa en la zona». Al final del pasillo, la mano de Brooks se apretó en torno a su teléfono. Las grabaciones no se habían perdido. Ella ya había asegurado una copia, junto con los videos de las cámaras corporales que supuestamente no existían. Cada nueva prueba se sentía como un cable eléctrico en su bolsillo. Peligroso, pero vital. La mañana avanzó lentamente. Derek observó cómo más testigos eran llevados a interrogatorios, y cada uno salía luciendo perturbado. El patrón era claro.
Marshall estaba construyendo una narrativa falsa, pieza por pieza, usando la intimidación para crear un coro de mentiras. Cerca del mediodía, voces elevadas resonaron en la recepción. Tengo derecho a ver a mi cliente. La voz era femenina, firme, autoritaria. Soy su abogada y exijo... ¿Sarah Williams? Derek se enderezó al escuchar el nombre familiar. Sarah había sido su amiga desde la secundaria, y ahora era una de las abogadas de derechos civiles más respetadas de la ciudad. Señora, el señor. Cole ya tiene representación, respondió el sargento de recepción. ¿Te refieres al defensor público que pasó 5 minutos con él? Sarah dejó caer documentos sobre el mostrador. Estoy registrándome como su abogada en este momento. O me dejan verlo o empiezo a presentar violaciones de derechos civiles. Marshall apareció, su rostro ensombreciéndose al reconocerla. Tenían historia. Sarah había expuesto la mala conducta policial antes, aunque nunca en algo de esta magnitud. Señorita Williams, ¿viene a defender a otro criminal? Sargento Marshall, su voz era gélida. ¿Sigues fabricando evidencia para cumplir con la cuota de arrestos? Su enfrentamiento fue interrumpido por un alboroto en la sala de entrevistas. Billy Hayes salió corriendo, su rostro pálido. «No lo haré. No mentiré sobre lo que vi». «Deténganlo», bramó Marshall, pero Hayes ya corría hacia la salida. «Yo vi todo», gritó mientras los oficiales lo agarraban. «Cole estaba en mi gasolinera. No hizo nada malo. Están tratando de hacerme». Una mano se cerró sobre su boca mientras lo arrastraban. El teléfono de Sarah apareció grabando la escena. ¿Alguien más quiere explicar qué está pasando aquí? «Guarde eso», gruñó Marshall. «No se permiten grabaciones en la comisaría». «Edificio público, sargento. Tengo todo el derecho de documentar la mala conducta policial». Sarah se giró hacia Brooks, que aún estaba en su escritorio. «Oficial, usted está presenciando esto. Espero que esté lista para testificar sobre lo que ocurre en esta comisaría». Brooks apartó la mirada, pero su mano se apretó sobre su teléfono, recordando toda la evidencia ya reunida allí. Un testigo dispuesto a decir la verdad ya había sido silenciado. No podía arriesgarse a que le pasara lo mismo. No cuando tal vez fuera la única oportunidad de Derek para obtener justicia. En su celda, Derek sintió cómo la atmósfera cambiaba. La presencia de Sarah había introducido una nueva dinámica, una que claramente inquietaba a Marshall. Pero eso lo hacía más peligroso, no menos. Hombres como Marshall eran más letales cuando se sentían acorralados. La tarde trajo nuevos acontecimientos. Thompson regresó del depósito de vehículos e intercambió palabras en voz baja con Marshall. Brooks, fingiendo ordenar papeles cerca, captó fragmentos de la conversación. Billetera en su lugar. Cuchillo bajo la llanta. Se ve convincente. Sarah se ubicó donde podía ver a Derek en su celda, su laptop abierta mientras trabajaba. Cada pocos minutos hacía una pausa para documentar algo, dejando en claro que todo estaba siendo registrado. «El artículo de tu hermana está ganando tracción», le dijo a Derek en una consulta breve. «El Pentágono ha sido contactado. Esto es más grande de lo que Marshall cree». Derek asintió, procesando la información. «Ten cuidado», advirtió. «Están lo suficientemente desesperados para plantar evidencia. No hay manera de saber qué más harán». En la sala de descanso, Brooks escuchó a Marshall dar órdenes en voz baja. «Esto tiene que resolverse esta noche». Ella apretó su teléfono con más fuerza. Un oficial se removió incómodo. «Señor, con el Pentágono involucrado». «¿El Pentágono?», Marshall rió. «Para cuando movilicen una investigación real, este caso ya estará cerrado. Cole será solo otro criminal más alegando mala conducta policial. Sucede todos los días». El grupo se dispersó, pero no antes de que Derek captara las siguientes palabras de Marshall. «Si no confiesa voluntariamente, tenemos otros métodos. Esta noche, después de que Williams se vaya». La amenaza quedó suspendida en el aire mientras las sombras de la tarde se alargaban con la llegada de la noche. Sarah trabajaba con constancia. Su presencia era un escudo que no duraría hasta la madrugada. Brooks hizo varios viajes a la sala de pruebas, cada vez regresando más tensa que antes. Alrededor de las 6, Alicia Cole volvió a la comisaría, esta vez acompañada de un periodista senior del periódico de la ciudad. Marshall los interceptó antes de que llegaran al mostrador, pero no antes de que Alicia llamara a su hermano. «La historia saldrá al aire esta noche, Derek. La gente va a conocer la verdad». La respuesta de Marshall fue inmediata. «Saquen a estos dos de aquí y revisen la celda de detención. Nuestro sospechoso parece estar incitando disturbios». 2 oficiales se acercaron a la celda de Derek. Reconoció su tipo, el tipo de policías que disfrutaban de los aspectos más oscuros de su poder.
Detrás de ellos, Brooks se quedó paralizada, su rostro pálido al darse cuenta de lo que estaba por ocurrir. «Hora de una revisión de celda», anunció uno de los oficiales, desbloqueando la puerta. De cara a la pared, manos detrás de la espalda. Derek obedeció, su entrenamiento militar en conflicto con su instinto de supervivencia. El primer golpe le impactó en el riñón, obligándolo a caer de rodillas. El segundo le alcanzó las costillas, agravando sus heridas previas. «Deja de resistirte», dijo el oficial en voz alta. Aunque Derek no se había movido, era parte de su guión, creando una narrativa falsa para justificar la violencia. A través del dolor, Derek escuchó la voz de Sarah en el mostrador principal. «Necesito ver a mi cliente ahora. Está siendo disciplinado por alterar la tranquilidad de la comisaría», fue la respuesta. «No hay visitas». La golpiza continuó, metódica y precisa. Estos oficiales sabían cómo infligir dolor sin dejar demasiadas marcas visibles. A través de sus ojos hinchados, Derek vio a Brooks dar un paso adelante, luego detenerse cuando Marshall apareció detrás de ella. «¿Algún problema, oficial Brooks?» Ella negó con la cabeza, pero su mano se aferró a su teléfono como a un salvavidas. Otro fragmento de evidencia añadido a su creciente colección. Otra testigo más de la corrupción de la comisaría. Cuando finalmente los oficiales se apartaron, Derek permaneció de rodillas, respirando con cuidado a través de sus costillas rotas. Habían sido minuciosos, pero había soportado cosas peores durante su entrenamiento. Lo que más le inquietaba era la mirada en los ojos de Marshall. Esto era solo el comienzo. A medida que la noche caía sobre Millbrook, la comisaría entró en su rutina nocturna. Sarah se había visto obligada a irse, prometiendo regresar a primera hora de la mañana. La historia de Alicia se publicaría durante la noche, arrojando luz sobre las prácticas de la comisaría. Pero ahora, en la creciente oscuridad, Derek enfrentaba sus horas más peligrosas. Brooks trabajaba hasta tarde, sus movimientos volviéndose más urgentes, mientras sentía la creciente tensión. Marshall estaba reuniendo a sus oficiales de confianza, preparándose para lo que habían planeado para el turno nocturno. «Nuestros héroes han tenido tiempo para pensar», le dijo Marshall a su equipo. «Esta noche conseguimos nuestra confesión. Cueste lo que cueste». En su celda, Derek cerró los ojos para centrarse. Había sido entrenado para resistir interrogatorios, para soportar la tortura. Pero esto era diferente. Estos eran policías estadounidenses, hombres y mujeres jurados a proteger y servir, ahora preparándose para quebrarlo por cualquier medio necesario. El turno nocturno trajo nuevas caras a la comisaría, oficiales que miraban a Marshall con algo cercano a la adoración. Estos eran sus verdaderos creyentes, policías que habían abrazado por completo la corrupción que él representaba. «Hora de una conversación privada», anunció Marshall mientras dos oficiales se acercaban a la celda de Derek. En un lugar más tranquilo, mientras lo escoltaban hacia las salas de interrogatorio, Derek alcanzó a ver a Brooks en su escritorio. Estaba escribiendo rápidamente, su rostro iluminado por la pantalla de su computadora. Algo en su expresión, una mezcla de determinación y miedo, le dijo que estaba haciendo sus propias preparaciones para lo que estaba por venir. La sala de interrogatorios era fría, su única luz proyectando sombras duras. Lo sentaron en una silla de metal, pero no lo esposaron a ella. Un detalle que decía mucho sobre sus intenciones. Sin restricciones no habría marcas. Sin marcas no habría evidencia de lo que planeaban hacer. «Última oportunidad», dijo Marshall al cerrar la puerta tras ellos. «Confiesa el robo, acepta el trato y todo esto desaparecerá». Luego hizo un gesto a los oficiales que flanqueaban a Derek. «O lo hacemos por las malas». Derek se sentó erguido, canalizando cada fragmento de su porte militar. «Hagan lo que quieran, sargento». Su voz era firme, sin temor. «Pero recuerden, la gente está mirando ahora. La verdad ya está saliendo a la luz». La sonrisa de Marshall fue fría. «¿La verdad?» «La verdad es lo que nosotros digamos que es. Para la mañana serás un veterano deshonrado que intentó usar su historial militar para ocultar sus crímenes. Solo otra historia triste de un soldado que no pudo readaptarse a la vida civil. El primer golpe le impactó en el plexo solar, sacándole el aire de los pulmones. Mientras luchaba por respirar, escuchó a Marshall continuar. No hay cámaras aquí, ni testigos. Solo nosotros teniendo una charla tranquila sobre tu confesión. Afuera de la sala de interrogatorios, Brooks estaba en su escritorio, su corazón latiendo con fuerza. La evidencia que había reunido ardía en su bolsillo. Videos, grabaciones, documentación de cada acto ilegal que había presenciado. Una llamada telefónica y todo llegaría a Sarah, a Williams, a la prensa, al mismo Pentágono.
Su mano tembló mientras alcanzaba su teléfono. Desde la sala de interrogatorios llegaron los sonidos apagados de la violencia. El equipo de Marshall hacía lo que tantas veces había hecho antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, alguien finalmente estaba listo para decir la verdad al poder. La noche sería larga, pero la verdad, como el amanecer, no podía ser negada para siempre. Y en esa oscura sala de interrogatorios, mientras el equipo de Marshall trabajaba para quebrarlo, Derek se aferró a una certeza. La justicia estaba en camino. No solo para él, sino para cada víctima de esta comisaría corrupta. La única pregunta era cuántos más sufrirían antes de que finalmente amaneciera. El coronel Michael Harding miró fijamente la pantalla de su computadora, apretando la mandíbula mientras leía el artículo de Alicia Cole por tercera vez. Las fotos de las heridas de Derek, aunque eran imágenes granuladas de un teléfono celular, contaban claramente una historia de brutalidad policial. Detrás de él, el turno nocturno del Pentágono zumbaba con actividad, pero su enfoque seguía fijo en el informe sobre el arresto de su exsoldado. «Tráeme todo sobre el Departamento de Policía de Millbrook», ordenó a su asistente, «y contacta al FBI local. Quiero ojos sobre ese precinto en menos de una hora». Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, Derek escupió sangre en el suelo, su entrenamiento militar siendo lo único que lo mantenía consciente. El interrogatorio de Marshall había durado horas, pero aún no conseguían su confesión. «Solo te lo estás poniendo más difícil», dijo Marshall, limpiándose los nudillos con un pañuelo. «Una firma y todo esto termina». Derek levantó la mirada a través de sus ojos hinchados. «¿Sabes lo que aprendimos en el entrenamiento de operaciones especiales? Que todo hombre se quiebra eventualmente, pero la verdadera prueba no es si te quiebras, sino lo que haces después». La respuesta le valió otro golpe, pero vio el destello de incertidumbre en los ojos de Marshall. Se estaban quedando sin tiempo, y todos lo sabían. Afuera del precinto, los primeros vehículos de vigilancia del FBI tomaban posición, su presencia camuflada con placas civiles y vidrios oscurecidos. La agente especial Lisa Taylor observaba el edificio con binoculares, documentando cada entrada y salida. «Sujeto entrando por la puerta trasera», murmuró en su radio. «Oficial Thompson, cargando lo que parecen ser bolsas de evidencia». Su equipo había sido reunido apresuradamente tras la llamada del coronel Harding, pero eran de los mejores del buró. Adentro, la oficial Brooks estaba sentada en su escritorio, su teléfono conectado a una nube segura mientras subía la última de sus pruebas. Sus manos temblaban mientras escribía su declaración, documentando semanas de mala conducta que había presenciado hasta el arresto de Derek. Una sombra cayó sobre su escritorio. «¿Trabajando hasta tarde, Brooks?» La voz de Thompson la hizo congelarse, pero su pantalla ya estaba en negro. «Solo terminando...» «Informe, sí, señor», respondió, orgullosa de lo firme que sonaba su voz. «Los casos archivados generan mucho papeleo». Thompson se quedó allí, su presencia amenazante. «Marshall quiere que todos los informes coincidan, sin discrepancias». «Por supuesto», asintió Brooks, pero su dedo ya presionaba enviar en su teléfono. Archivos encriptados transmitiéndose a múltiples servidores seguros. Incluso si la descubrían ahora, las pruebas ya estaban fuera de su alcance. Al otro lado de la ciudad, Alicia Cole caminaba nerviosa por su apartamento mientras más fuentes se acercaban. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de otras víctimas de la corrupción del precinto. Cada historia reforzaba el patrón: arrestos falsos, evidencia plantada, confesiones forzadas. Un golpe en su puerta la hizo sobresaltarse. A través de la mirilla, vio a dos oficiales de Marshall. Sus expresiones sugerían que esta no era una visita amistosa. «Señorita Cole», llamó uno. «Necesitamos hacerle unas preguntas sobre su artículo». Alicia retrocedió de la puerta, ya marcando el número de Sarah Williams. La abogada contestó en el primer tono. «Están aquí», susurró Alicia. «Los hombres de Marshall». «No abras la puerta», instruyó Sarah. «Estoy llamando al FBI ahora. Pon tu evidencia a salvo». Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. «Señorita Cole, esta es su última advertencia. Ábranos o tendremos que forzar la entrada». Alicia agarró su laptop y sus discos duros externos, deslizándose por la escalera de incendios justo cuando escuchó la puerta astillarse. Desde el callejón, observó a los oficiales destrozar su apartamento, su frustración evidente al darse cuenta de que ella había escapado con su evidencia intacta. De vuelta en el precinto, Marshall estaba cada vez más alterado. Llegaban informes sobre la presencia del FBI en la ciudad, y el nombre del coronel Harding había surgido en varias llamadas. «Desháganse de todo», ordenó a Thompson.
Limpien la sala de evidencia, borren las computadoras. Quiero este lugar impecable para la mañana. Pero ya era demasiado tarde. Brooks lo había capturado todo. Los informes falsificados, la evidencia plantada, la conspiración para encubrirlo. Cada pieza estaba ahora almacenada de forma segura en servidores protegidos, esperando para exponer la corrupción del precinto. En la sala de interrogatorios, Derek escuchó el creciente pánico en las voces de los oficiales. Años de combate le habían enseñado a leer la dinámica de una situación, y en ese momento, todo estaba cambiando. Señor, un oficial irrumpió en la sala, su rostro pálido. Los federales están aquí. Están realmente aquí, en la ciudad. Y el Pentágono está involucrado. La fachada de Marshall se resquebrajó ligeramente. El Pentágono no puede interferir en asuntos de la policía local. No tienen jurisdicción. Dígale eso al coronel Harding, respondió el oficial. Viene en camino. Algo sobre un veterano de operaciones especiales bajo su mando. El nombre golpeó a Marshall como un golpe físico. Todos en las fuerzas del orden conocían a Michael Harding, el coronel condecorado que se había convertido en un feroz defensor de los derechos de los veteranos. Su participación lo cambiaba todo. Llévenlo de vuelta a su celda, ordenó Marshall señalando a Derek, y encuentren a Brooks. Quiero que cada informe sea revisado antes de la mañana. Pero Brooks ya se había ido, habiendo escapado en medio del caos. En su auto, estacionado a 2 calles de distancia, finalmente se permitió respirar. Su teléfono mostraba que las transferencias de evidencia estaban completas. Todo estaba ahora en manos de quienes podían usarlo. Sarah Williams estaba en el edificio federal del centro de la ciudad, rodeada de agentes del FBI mientras revisaban las pruebas de Brooks. Cada video, cada grabación, construía un caso irrefutable contra Marshall y su corrupto precinto. Esto es sistemático, comentó la agente Taylor, escaneando los archivos. Años de mala conducta, todo documentado. La oficial Brooks nos ha dado todo lo que necesitamos, asintió Sarah, ya redactando mociones de emergencia. Quiero a Derek Cole liberado de inmediato y agentes federales presentes para su liberación. Ni una oportunidad más para que ocurran accidentes. Al otro lado de la ciudad, Alicia encontró refugio en casa de un colega periodista. Su teléfono se iluminó con un mensaje de un número desconocido. Evidencia recibida. Mantente firme. LB, susurró Alicia, finalmente entendiendo quién los había estado ayudando desde dentro del precinto. La noche avanzaba, pero Millbrook estaba lejos de dormir. Equipos del FBI establecieron puntos de vigilancia alrededor del precinto, monitoreando todas las actividades. Adentro, la desesperación de Marshall crecía con cada hora que pasaba. Señor, informó Thompson, no podemos encontrar a Brooks ni la sala de evidencia. Algo está mal. Faltan archivos, el metraje de las cámaras corporales que eliminamos. Es como si se hubieran hecho copias. Marshall golpeó la pared con el puño. Encuéntrenla y tráiganme todo. Sus ojos brillaron con furia mientras sus órdenes se endurecían. Sobre la familia de Cole. Hermana, madre, todos, ¿quieren jugar duro? Vamos a mostrarles cómo se hace de verdad. Pero sus amenazas ya resonaban en grabaciones seguras del FBI, sumándose a la montaña de pruebas en su contra. Brooks lo había previsto todo, colocando dispositivos ocultos por toda la comisaría antes de escapar. En su celda, Derek dormitaba inquieto, sus heridas haciéndole imposible un verdadero descanso. El turno nocturno de la comisaría zumbaba con una actividad inusual. Oficiales apresurados, trituradoras funcionando sin pausa, conversaciones preocupadas en tonos bajos. Aproximadamente a las 3 a.m., un automóvil negro se detuvo en Millbrook. El coronel Harding descendió y entró en el centro de mando móvil del FBI, revisando la evidencia junto con el agente Taylor. Estos oficiales no solo arrestaron al hombre equivocado, dijo Harding, su voz tensa con una ira contenida. Atacaron a uno de nuestros veteranos más condecorados y luego intentaron destruir su vida para encubrir su error. El agente Taylor asintió con gravedad. Tenemos suficiente para múltiples acusaciones federales, violaciones de derechos civiles, manipulación de pruebas, conspiración. Quiero que esto termine antes del amanecer, ordenó Harding. No más oportunidades para que lastimen a alguien más. Los equipos del FBI se movilizaron en silencio, posicionándose alrededor de la comisaría. Marshall, ahora paranoico, había apostado oficiales en cada entrada, pero no se percató de los agentes federales ya infiltrados, disfrazados de personal de limpieza y mantenimiento. Mientras tanto, en el edificio federal, Sarah Williams llegó y fue recibida por Alicia Cole, quien tenía todas las pruebas recolectadas.
Tu hermano ha superado lo peor, aseguró Sarah. Ahora vamos a desmantelar todo el sistema corrupto. Dentro de la comisaría, Marshall caminaba por su oficina como un animal enjaulado. El amanecer se acercaba y con él, preguntas que no podía responder, pruebas que no podía desaparecer. Su teléfono sonó. El alcalde, exigiendo respuestas sobre la presencia del FBI en la ciudad. Lo estamos manejando, aseguró Marshall, pero su voz carecía de convicción. ¿Un simple arresto de rutina atrayendo al Pentágono sobre nosotros?, gruñó el alcalde. Soluciona esto, Marshall, o todos caeremos. Pero ya no había forma de arreglarlo. Las pruebas recopiladas por Brooks habían llegado demasiado lejos, a demasiadas manos. Las paredes de la comisaría se cerraban sobre él, y Marshall lo sentía. En las celdas, Derek percibió un cambio en el comportamiento de los oficiales. La arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por miradas nerviosas y susurros. Incluso Thompson, el más leal a Marshall, parecía inquieto. Un joven oficial, a quien Derek no había visto antes, se acercó a su celda fingiendo una revisión de rutina. Al pasar, susurró: «Aguanta. La ayuda viene en camino». Afuera, el FBI estaba listo. El agente Taylor repasó la estrategia. Ingreso simultáneo por todas las entradas. Asegurar pruebas antes de que sean destruidas. Detener a los oficiales clave antes de que escapen. El coronel Harding insistió en estar presente. Derek Cole sirvió bajo mi mando. Estaré ahí cuando salga. La primera luz del amanecer tocó el horizonte mientras los equipos federales tomaban posiciones finales. Desde su escondite, Brooks vio su teléfono iluminarse con un mensaje de Sarah. Las órdenes de arresto están firmadas. La operación ha sido aprobada. Pero Marshall hizo un último intento desesperado. Transfieran a Cole a otra instalación. Sáquenlo por la puerta trasera ahora. Pero cuando sus hombres se acercaron a las celdas, los agentes federales salieron de sus posiciones encubiertas. El juego había terminado antes de que Marshall supiera que había comenzado. «Agentes federales», la voz resonó por la comisaría, mientras el FBI irrumpía por todas las entradas simultáneamente. Marshall alcanzó su arma, pero se congeló cuando la voz del agente Taylor cortó el caos. «Sargento Rick Marshall, manos donde podamos verlas. Está bajo arresto federal por violaciones de derechos civiles, conspiración y obstrucción de justicia». La comisaría estalló en un caos controlado. Algunos oficiales se rindieron de inmediato, mientras que otros intentaron resistirse y fueron sometidos. Thompson intentó huir, pero solo alcanzó a dar 3 pasos antes de ser derribado por agentes federales. A pesar de la conmoción, Derek permaneció sereno en su celda, su entrenamiento militar evidente en su postura. Cuando el coronel Harding apareció, flanqueado por agentes del FBI, sus miradas se encontraron en un entendimiento silencioso. «Sargento Cole», dijo Harding mientras los agentes abrían la celda. «Lamento la demora». Derek, a pesar de sus heridas, se irguió y ofreció un saludo firme. «Mejor tarde que nunca, señor». Marshall observó impotente cómo su reino se desmoronaba. Cada computadora incautada, cada expediente embalado como prueba, cada oficial interrogado por separado. Su meticulosamente construido imperio de corrupción se desmoronó en menos de una hora. Afuera, el amanecer iluminó un Millbrook cambiado. Reporteros llegaron para capturar la redada federal, grabando cómo los oficiales corruptos eran sacados esposados. Alicia Cole se mantuvo junto a Sarah Williams, documentando cada momento para su reportaje. Leah Brooks salió de su escondite, escoltada por agentes federales, preparándose para testificar. Su evidencia sería crucial en los juicios venideros, pero por ahora observó con satisfacción silenciosa cómo la justicia finalmente llegaba a la comisaría. El último fotograma capturado por las cámaras de noticias esa mañana fue Derek Cole saliendo del recinto, apoyado por el coronel Harding a un lado y su hermana Alicia al otro. A pesar de sus heridas, se movía con dignidad, su porte militar intacto. Marshall, esposado, alcanzó a verlo una última vez, pero Derek ni siquiera le dedicó una mirada. Su enfoque estaba adelante, en el sol naciente y la justicia que traía consigo. Sin embargo, la pesadilla aún no había terminado. En el caos de la redada, Marshall logró escabullirse. Mientras los agentes catalogaban pruebas, él se deslizó hasta una bodega en el sótano de la comisaría, reuniendo a los pocos hombres que aún lo seguían. «Cole tiene que desaparecer», susurró Marshall a los oficiales Thompson y Reed, sus seguidores más leales. «Esta noche háganlo parecer un suicidio». Estos héroes a veces no pueden manejar la vergüenza de ser expuestos como fraudes. Thompson tragó saliva con nerviosismo. «Señor,
Con los federales observando, los federales están ocupados arriba con su evidencia. Para cuando lo encuentren, ya estaremos lejos. Los ojos de Marshall brillaban con un destello peligroso. Tengo contactos al sur, nuevas identidades listas, pero primero terminamos esto. En su oficina temporal en el edificio federal, Leah Brooks sintió su teléfono vibrar. Un mensaje de un número desconocido. Vigila el sótano. M está planeando algo. Incluso ahora, algunos oficiales estaban eligiendo bandos, protegiéndose mientras la comisaría se desmoronaba. Brooks inmediatamente contactó al agente Taylor. Marshall no está bajo custodia aún. Está planeando algo para esta noche. Lo sabemos, respondió Taylor con voz tensa. Lo tenemos vigilado, pero necesitamos atraparlo en el acto. Tu trabajo es mantener a Cole a salvo hasta que nos movamos. Las celdas de detención habían sido despejadas de otros detenidos, pero Derek seguía bajo custodia mientras el FBI procesaba su liberación. Sus heridas de la interrogación de Marshall habían sido fotografiadas y documentadas, cada moretón y corte sumando pruebas al caso federal. A través de los barrotes de la celda, Derek observaba cómo el ritmo habitual de la comisaría se disolvía en un caos apenas controlado. Los oficiales pasaban apresurados, algunos con expresiones de conmoción, otros de furia. Algunos cruzaron miradas con él con algo parecido al respeto o al miedo. Las dinámicas de poder habían cambiado, y todos lo sabían. El artículo de tu hermana está en todas partes, le informó Sarah Williams durante una breve visita. El Pentágono está involucrado ahora. Solo tienes que aguantar unas horas más. Derek asintió, pero algo en su entrenamiento de operaciones especiales le enviaba señales de advertencia. Marshall estaba demasiado callado, demasiado contenido. Un hombre como él no caería sin intentar llevarse a todos con él. Cuando cayó la tarde, Brooks se dirigió al área de detención, fingiendo procesar papeleo de rutina. Había cambiado su uniforme por ropa de civil, su placa y arma entregadas como parte de la investigación, pero aún se movía como si perteneciera allí. «Oficial Brooks», llamó una voz. Thompson estaba en la puerta, su expresión inescrutable. «Esta área está restringida ahora. Órdenes de Marshall. Solo terminando los papeles de traslado», respondió Brooks notando cómo la mano de Thompson descansaba cerca de su arma. «No tardaré». Pero cuando se giró para irse, Thompson la agarró del brazo. «Tienes que tomar una decisión, Brooks. Ahora mismo, ¿estás con nosotros o en contra?» El momento se alargó entre ellos, pesado de implicaciones. Entonces Brooks vio algo en los ojos de Thompson. No era una amenaza, sino una advertencia. Le estaba dando una oportunidad para escapar. «Necesito un poco de aire», dijo con cautela. «Volveré más tarde». Thompson la soltó y Brooks se alejó con pasos medidos hasta que estuvo fuera de su vista. Entonces corrió, sacando su teléfono para enviar una advertencia al agente Taylor. La noche cayó sobre Millbrook, trayendo consigo un inquietante silencio. La presencia del FBI se había reducido. La mayoría de los agentes estaban enfocados en procesar pruebas en el edificio federal. En el área de detención, Derek notó cómo los oficiales regulares eran reemplazados por los más leales a Marshall. «Cambio de turno», anunció Reed. Pero algo en su tono hizo que los instintos de combate de Derek se activaran. Estos hombres no estaban ahí para vigilarlo. Estaban ahí para acabar con él. Marshall apareció poco después de la medianoche, cargando un bulto de tela. «Una historia triste», dijo desplegando lo que Derek reconoció como sábanas. «Veterano condecorado, falsamente acusado, se quita la vida en custodia. Casi poético». «¿De verdad crees que alguien va a creer eso?», preguntó Derek, su voz firme a pesar del dolor en sus costillas. «Creerán lo que les digamos que crean. Siempre lo han hecho». Marshall se volvió hacia sus hombres. «Vigilen las puertas. Esto no tomará mucho tiempo». Pero cuando Thompson y Reed tomaron sus posiciones, otra figura apareció en el pasillo. Era la oficial Brooks, aún en ropa de civil, con las manos levantadas para mostrar que estaba desarmada. «¿Viniste a despedirte, Brooks?», se burló Marshall. «Bien, puedes ayudar con el papeleo. Hay muchos formularios cuando un prisionero se suicida». Brooks se acercó, sus movimientos casuales, pero deliberados. «En realidad, señor, vine a devolver esto». Metió la mano en su bolsillo y Marshall se tensó, pero solo sacó una tarjeta de acceso. «Para la sala de pruebas». La dejó caer al suelo, el sonido resonando en el pasillo silencioso. Mientras la atención de Marshall seguía la tarjeta, la otra mano de Brooks se deslizó tras su espalda y pasó una identificación de seguridad a través de los barrotes de la celda. «Desháganse de ella», ordenó Marshall a Thompson. Pero Brooks ya estaba retrocediendo. «Por supuesto, señor».
Solo recuerde lo que nos enseñó. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Derek antes de girarse para irse. El mensaje era claro. Le había dado una salida. Ahora él tenía que tomarla. Thompson siguió a Brooks mientras Marshall volvía a centrarse en Derek. Hora de terminar esta historia. Asintió a Reed, quien abrió la celda. Derek había estado esperando este momento. A pesar de sus heridas, a pesar del agotamiento, su cuerpo respondió con precisión entrenada. Cuando Reed entró en la celda, Derek explotó en acción. El primer golpe impactó en la garganta de Reed, cortando su grito de ayuda. El segundo lo lanzó contra Marshall, creando unos preciosos segundos de confusión. En ese momento, Derek se deslizó fuera de la celda, la tarjeta de seguridad de Brooks firmemente en su mano. ¡Deténganlo!, rugió Marshall, su voz resonando por los pasillos. Pero Derek ya estaba corriendo, su entrenamiento en operaciones especiales guiándolo a través del laberinto de la comisaría. En algún lugar arriba, una puerta se cerró de golpe. Los pasos resonaron en las escaleras mientras Marshall movilizaba a sus oficiales leales. Pero Derek tenía la ventaja. Había pasado horas memorizando los patrones de patrullaje, los cambios de turno y las posiciones de las cámaras de seguridad. Las luces de emergencia proyectaban un resplandor rojo espectral. Derek se movía como una sombra, usando cada truco aprendido en combate para mantenerse un paso adelante. Sus costillas gritaban con cada movimiento, pero la adrenalina lo mantenía en pie. Todas las salidas están cubiertas. La voz de Marshall crujió en la radio que Derek había tomado de Reed. Está atrapado aquí con nosotros. Pero Derek no intentaba escapar. No todavía. Primero, necesitaba pruebas. Brooks le había dado más que solo una vía de escape. Le había dado acceso a toda la comisaría. La tarjeta de seguridad funcionó en una puerta de mantenimiento, llevándolo a un pasillo de servicio. Aquí, en las entrañas del edificio, podía moverse con más libertad. Años de operaciones tácticas le habían enseñado a convertir el territorio enemigo en su ventaja. Mientras tanto, Brooks se había escapado de Thompson, quien deliberadamente se tomó su tiempo en escoltarla. Ahora estaba en una furgoneta de vigilancia del FBI a 2 cuadras de distancia, proporcionando información en tiempo real sobre la distribución de la comisaría. Los túneles de mantenimiento conectan con la vieja sala de archivos, le dijo al agente Taylor. Esperarán que intente subir para escapar, pero Cole es más inteligente que eso. Taylor asintió, movilizando a sus equipos. ¿Cuánto tiempo hasta que Marshall se dé cuenta de lo que realmente está pasando? No mucho, respondió Brooks. Es paranoico, pero no es estúpido. Dentro de la comisaría, Derek avanzó hasta la sala de archivos. Décadas de documentos llenaban las estanterías, pero no le interesaban los archivos antiguos. Su objetivo era el conducto de ventilación que conducía a la oficina de Marshall. Arriba podía escuchar a Marshall coordinando la búsqueda. Revisen cada habitación, cada armario. Está aquí en alguna parte. Y cuando lo encuentren, no se molesten en arrestarlo. Derek se movía en silencio por el sistema de ventilación, su entrenamiento en operaciones especiales haciendo que sus movimientos fueran fluidos a pesar de sus heridas. A través de las rejillas podía ver a los oficiales buscando abajo, su frustración creciendo con cada habitación vacía. La oficina de Marshall estaba oscura cuando finalmente llegó. Con cuidado retiró la rejilla de ventilación y descendió. Sus costillas protestaron, pero ignoró el dolor. La oficina contenía la evidencia que necesitaba. Marshall era demasiado arrogante para creer que alguien se atrevería a entrar en su santuario. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. Pero el entrenamiento militar de Derek no solo le había enseñado a pelear. En segundos los abrió, revelando archivos que documentaban años de corrupción. Nombres, fechas, sobornos. Marshall lo había registrado todo. Señor, una voz llamó desde el pasillo. La oficina, alguien está adentro. Derek tomó lo que pudo, pero sabía que se le acababa el tiempo. Los pasos se acercaban rápidamente y pudo escuchar la voz de Marshall entre ellos. La puerta de la oficina se abrió de golpe justo cuando Derek se deslizaba de vuelta al conducto de ventilación. Las balas perforaron el metal a su alrededor mientras Marshall vaciaba su cargador, furioso. «¡Encuéntrenlo!», gritó Marshall. «Destruyan este lugar si es necesario». Pero Derek ya estaba en movimiento, asegurando los archivos contra su pecho. El sistema de ventilación lo llevaría al ala este, la parte más antigua del edificio. Brooks la había mencionado durante su detención, una sección del precinto abandonada tras unas remodelaciones. Afuera los equipos del FBI tomaban posición. La voz del agente Taylor crepitó en el canal seguro de comunicación. «Todas las unidades listas. Esperen mi señal».
Adentro, la rabia de Marshall alcanzaba nuevos niveles conforme llegaban reportes sobre la elusividad de Derek. Nos está haciendo quedar como idiotas, le gruñó a Thompson. Esto termina ahora. Señor, con toda la evidencia federal almacenada aquí. Dije que lo quemen, rugió Marshall. Su autocontrol había desaparecido por completo. Mejor que todo arda a que caiga en sus manos. Pero Thompson ya estaba retrocediendo, viendo la locura en los ojos de su superior. Como ratas abandonando un barco que se hunde, los oficiales leales a Marshall empezaron a distanciarse. Derek avanzó por la sección abandonada del precinto, donde las luces de emergencia parpadeaban débilmente. El agua goteaba de tuberías antiguas y el aire olía a moho y decadencia. Las paredes guardaban décadas de secretos, de corrupción que había existido mucho antes de Marshall. Encontró lo que buscaba en un vestidor olvidado. Una ventana, pequeña, pero lo suficientemente grande para salir. Pero cuando intentó abrirla, un sonido lo hizo congelarse. Vaya persecución. La voz de Marshall emergió de la oscuridad. Pero se acabó. Derek se giró lentamente. Marshall estaba en la puerta, con su arma apuntada con firmeza. Detrás de él, Thompson se mantenía en duda. ¿Sabes lo que sigue?, continuó Marshall. El fugitivo violento que intentó escapar. Una trágica historia con un final predecible. ¿Eso le dirás al FBI?, preguntó Derek con calma. ¿Y qué harás con la evidencia que acabo de encontrar en tu oficina? La sonrisa de Marshall fue fría. ¿Qué evidencia? Todo arderá esta noche. Un nuevo comienzo. Señor, interrumpió Thompson, las unidades del FBI están en movimiento y necesitamos... Cállate, lo cortó Marshall. Solo queda un cabo suelto. Luego nos iremos. Pero cuando Marshall tomó puntería, Thompson hizo su elección. Se lanzó sobre su exjefe, pillándolo desprevenido y haciendo que el arma resbalara por el suelo. ¡Corre!, gritó Thompson mientras forcejeaba con Marshall. Derek no dudó. Agarró los archivos y se deslizó por la ventana justo cuando Marshall se liberó, su rugido de furia persiguiéndolo en la noche. Afuera, los equipos del FBI avanzaban. La voz del agente Taylor cortó el caos. ¡Entren ahora! Pero la fuga de Derek había provocado el acto final de desesperación de Marshall. Mientras los agentes irrumpían en el edificio, el humo comenzó a brotar de múltiples puntos. El fuego se esparció rápidamente por la estructura antigua, alimentándose de décadas de registros en papel. Está quemándolo todo, susurró Brooks, horrorizada. Está destruyendo la evidencia. Pero ella no sabía sobre los archivos que Derek llevaba consigo, ni las grabaciones que ya había asegurado. El intento de Marshall por borrar sus crímenes solo sumaría cargos de incendio premeditado a su lista de delitos. En medio del caos del allanamiento y el incendio, Marshall hizo su jugada. Luchó para abrirse paso entre los agentes federales, usando su conocimiento del edificio para escabullirse en la oscuridad. Pero su libertad sería breve. Derek emergió de las sombras cerca del puesto de mando del FBI, con los archivos robados aferrados a su pecho. Mientras los paramédicos atendían sus heridas, le entregó los documentos al agente Taylor. Aquí está todo, dijo. Años de corrupción, todo documentado por el propio Marshall. Detrás de ellos el precinto ardía, décadas de secretos reduciéndose a cenizas. Pero la verdad ya había escapado. Llevada por un soldado que se negó a quebrarse. Protegida por una oficial que eligió el camino correcto sobre la lealtad ciega. Preservada por todos aquellos que se atrevieron a luchar contra la corrupción. El amanecer se aproximaba mientras los bomberos controlaban el incendio. Marshall era ahora un fugitivo, pero su poder estaba destruido. Los archivos que Derek rescató no solo acabarían con un sargento corrupto, sino con todo el sistema que lo protegía. En la creciente luz, Derek observó el precinto humeante. Brooks estaba cerca, respirando libremente por primera vez en meses. Thompson, sentado en un vehículo del FBI, estaba listo para testificar contra Marshall. ¿Listo para dar tu declaración?, preguntó la agente Taylor, acercándose con un médico. Derek asintió, pero su mirada estaba en el horizonte. La oscuridad de la noche se desvanecía, y con ella las sombras que habían ocultado la corrupción durante tanto tiempo. Un nuevo día amanecía en Millbrook, sellado con sangre y valentía. Protegido por una verdad que ni siquiera el fuego pudo borrar. Una fila de vehículos negros del FBI avanzaba silenciosamente por las calles. En el coche principal, la agente Lisa Taylor revisaba los planes finales de la operación, mientras el coronel Harding escuchaba atentamente desde el asiento trasero. El incendio del precinto había sido contenido, pero Marshall seguía prófugo y las pruebas sugerían que todavía tenía aliados dentro del departamento.
Todas las unidades en posición, crujió la radio de Taylor, esperando su orden. Dentro de lo que quedaba del precinto reinaba el caos. El fuego había destruido partes del edificio, pero la estructura principal aún se mantenía en pie. Oficiales nerviosos sabían que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Algunos destruían documentos frenéticamente. Otros hacían llamadas desesperadas, tratando de asegurar acuerdos antes de que el peso federal cayera sobre ellos. Derek Cole estaba en el centro de mando móvil del FBI, sus heridas finalmente atendidas. A través de las pantallas de vigilancia, observaba la operación desarrollarse. Su entrenamiento militar le permitió notar detalles que otros podían pasar por alto. «Se están preparando para resistir», le dijo a la agente Taylor, señalando un movimiento en los monitores. «¿Ves cómo se agrupan cerca de la armería? Eso no es procedimiento estándar». Taylor asintió con gravedad. «Los leales a Marshall no se rendirán sin luchar». Ajustó su radio. «Todas las unidades, advertencia. Posible resistencia armada en la armería. Procedan con extrema precaución». La oficial Leah Brooks, ahora colaborando directamente con el FBI, trazó puntos en los planos del precinto. «Estos oficiales aquí y aquí son los más propensos a resistir», explicó. Eran parte del círculo íntimo de Marshall. Fueron los que más se beneficiaron de su corrupción. Los primeros equipos del FBI entraron a las 6 a.m. en punto, su operación coordinada con precisión militar. «¡Agentes federales!». El grito resonó en todo el edificio mientras las puertas estallaban al abrirse simultáneamente. Algunos oficiales se rindieron de inmediato, con las manos en alto, ya preparándose para delatar a sus colegas. Otros alcanzaron sus armas, pero se congelaron al ver la abrumadora presencia federal. Algunos intentaron huir, pero cada salida ya estaba cubierta. «De rodillas, manos donde podamos verlas». Los agentes federales tomaron el control de la comisaría, asegurando armas y recopilando evidencia. La magnitud de la operación no tenía precedentes en la historia de Millbrook. Desde un vehículo del FBI, el oficial Thompson, aún bajo custodia tras ayudar a Derek a escapar, observaba mientras sus antiguos colegas eran sacados esposados. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y arrepentimiento, mientras continuaba brindando información sobre la operación de Marshall. «Las pruebas no están solo en los archivos», le explicó al agente Taylor. «También hay cuentas en el extranjero, escrituras de propiedades, empresas fantasma». Marshall construyó un imperio de corrupción, y la mitad del departamento lo ayudó a hacerlo. Dentro de la comisaría, los agentes descubrieron el verdadero alcance de la corrupción. Salas ocultas revelaron arsenales de drogas y armas confiscadas que nunca fueron registradas como evidencia. Los archivos de computadora mostraban años de informes falsificados, pruebas manipuladas y confesiones forzadas. «Señor, tiene que ver esto», llamó un agente, haciendo señas al coronel Harding hacia un gabinete cerrado con llave que acababan de abrir. Dentro encontraron cientos de identificaciones militares, licencias de conducir y otros documentos confiscados a veteranos y minorías que habían sido arrestados injustamente. Cada uno representaba una vida interrumpida, una persona víctima del sistema corrupto de Marshall. La mandíbula de Harding se tensó mientras examinaba la colección. «Devuélvanlas a sus dueños», ordenó. «Y quiero que se reabran todos los casos relacionados con estos arrestos». En otra parte del edificio, Brooks guió a los agentes hasta una caja fuerte oculta en la oficina de Marshall. «Aquí guardaba sus archivos más sensibles», explicó. «Registros de sobornos, material de chantaje, evidencia de otras agencias con las que trabajaba». La caja fuerte, dañada pero intacta después del incendio, contenía exactamente lo que Brooks había descrito. Página tras página documentaban la red de corrupción de Marshall, que se extendía mucho más allá de Millbrook. «Esto no es solo un precinto corrupto», murmuró el agente Taylor al revisar los documentos. «Es una red entera de policías, jueces y políticos corruptos». Afuera la noticia de la redada se esparcía rápidamente. Los reporteros comenzaron a llegar, mientras Alicia Cole, ahora trabajando con varios medios nacionales, coordinaba la cobertura que expondría el alcance total de la corrupción. Frente a la comisaría, informó en vivo. «Fuentes dentro del FBI han confirmado que decenas de oficiales han sido arrestados. La investigación ha revelado pruebas de violaciones sistemáticas de derechos civiles, manipulación de evidencia y actividad criminal organizada dentro del departamento». Mientras avanzaba la mañana, surgían más revelaciones. Los oficiales que habían insistido en su inocencia fueron confrontados con pruebas irrefutables de sus crímenes.
Los que habían participado en el esquema de Marshall comenzaron a delatarse entre ellos, intentando asegurarse mejores acuerdos. En el centro de mando, Derek revisaba las grabaciones de su arresto junto con investigadores federales, identificando a los oficiales que habían participado en los abusos. Cada nombre que mencionaba revelaba otro hilo de corrupción, otra conexión con Marshall. Estos oficiales aquí, señaló la pantalla, sabían exactamente lo que estaban haciendo. No solo seguían órdenes, eran participantes activos. Brooks, observando junto a él, asintió con firmeza. Eran los ojos de Marshall, su equipo más confiable, usados para asignaciones especiales, falsificar evidencia, intimidar testigos, lo que hiciera falta. Los equipos forenses del FBI trabajaban meticulosamente, reconstruyendo archivos destruidos. Cada pieza de evidencia confirmaba lo que Brooks y Thompson habían revelado. Años de corrupción sistemática, cientos de arrestos falsos, millones en dinero y bienes robados. Miren esto, llamó un analista, señalando su pantalla. Tenían su propia operación de narcotráfico. Confiscaban drogas en operativos legítimos y luego las revendían a través de una red de distribuidores. Marshall tomaba su parte de cada transacción. La evidencia pintaba un cuadro de corrupción tan profundo y extendido que parecía increíble que hubiera permanecido oculto por tanto tiempo. Pero a medida que más oficiales comenzaban a cooperar, la razón se hizo clara. Marshall construyó su poder con miedo y complicidad mutua, explicó Thompson. Nadie podía hablar sin incriminarse a sí mismo. Y aquellos que lo intentaban, bueno, les pasaban accidentes. A mediodía, un gran avance en la búsqueda de Marshall. Una cámara de tráfico lo captó entrando en un aeródromo privado a las afueras de la ciudad. El equipo táctico del FBI se movilizó de inmediato. Está huyendo, anunció Taylor, reuniendo a su equipo. Tenemos 20 minutos antes de que su avión despegue. Derek, a pesar de sus heridas, insistió en unirse a la operación. Sé cómo piensa. Esperará a agentes federales, pero no a alguien que aún cree que sigue en custodia. Taylor vaciló, pero aceptó. La experiencia en operaciones especiales de Derek podría ser invaluable. Y además, esto era personal para él. En el aeródromo, Marshall hacía sus últimos preparativos. Derek identificó señales de actividad reciente. Huellas de neumáticos frescas, un camión de combustible alejándose. Luces encendidas en la terminal privada. Ahí, señaló Derek. Un jet privado estaba siendo preparado para despegar. El registro coincidía con una de las empresas fantasma de Marshall. Los equipos del FBI se posicionaron con eficiencia, rodeando el aeródromo sin alertar a los guardias. A través de los binoculares, Derek vio a Marshall salir de la terminal, acompañado de guardias privados. «Está armado», advirtió Derek, notando la silueta de una pistola bajo su chaqueta. «Y sus guardias son contratistas militares. Esto puede ponerse feo». Pero Marshall ya se había quedado sin opciones ni aliados. Cuando se acercó al avión, los vehículos del FBI rugieron sobre la pista, bloqueando su escape. Desde un helicóptero, agentes tácticos descendieron en rappel, cerrando todas las salidas. «Sargento Rick Marshall», la voz de Taylor resonó por el aeródromo. «Está rodeado. Ríndase inmediatamente». Por un momento Marshall movió su mano hacia su arma, pero al ver la cantidad de agentes armados, finalmente comprendió que se acabó. Se arrodilló en la pista, esposado. Y cuando Derek apareció entre los agentes, Marshall lo vio de pie, libre, intacto. Por primera vez, el miedo se reflejó en su rostro. La justicia lo había alcanzado. Cada pieza de evidencia catalogada. Cada caso potencialmente contaminado por la corrupción, marcado para su revisión. El alcance de la investigación crecía con cada nueva revelación. «Estamos viendo años de casos que deben reabrirse», informó un analista del FBI. «Cientos de arrestos falsos, condenas erróneas, violaciones de derechos civiles. Esto tomará meses, quizás años, para desenredarlo todo». Pero el impacto ya se hacía sentir. A medida que la noticia del arresto de Marshall se difundía, la gente comenzó a presentarse con sus propias historias de abuso y corrupción. Cada testimonio agregaba más piezas al creciente panorama de cuán profundamente la corrupción había penetrado el sistema de justicia de Millbrook. La oficial Brooks proporcionó un testimonio crucial, con sus registros detallados y grabaciones formando la columna vertebral del caso federal. Su valentía al enfrentarse a la corrupción inspiró a otros oficiales a presentarse, creando un efecto dominó de cooperación que ayudó a los investigadores a descubrir aún más delitos. No se trataba solo de hacer cumplir la ley,
explicó a los investigadores federales. Se trataba de poder y control. Marshall se aseguraba de que todos fueran cómplices. Todos tenían algo que perder si la verdad salía a la luz. La cooperación de Thompson resultó igualmente valiosa. Sus años como teniente de confianza de Marshall le dieron información privilegiada sobre el funcionamiento interno de la corrupción. Su testimonio ayudaría a los fiscales a comprender cómo había operado y evolucionado el sistema corrupto. Al caer la tarde, la redada inicial del FBI se convirtió en una operación federal a gran escala. Llegaron equipos adicionales de oficinas vecinas, trayendo investigadores especializados y expertos forenses. La investigación había crecido más allá de una sola comisaría corrupta. Ahora abarcaba toda una red de actividad criminal, operando bajo la fachada de la aplicación de la ley. El coronel Harding coordinó con organizaciones de veteranos para ayudar a identificar y apoyar a los militares que habían sido víctimas del departamento de Marshall. Cada caso representaba no solo un crimen, sino una traición a quienes habían servido a su país. Esto no se trata solo de castigar la corrupción, dijo Harding a los periodistas. Se trata de restaurar la fe en el sistema que estos veteranos lucharon por proteger. En el centro de mando, Derek revisaba la evidencia con investigadores federales, su entrenamiento militar ayudándolo a identificar patrones y conexiones que otros podrían pasar por alto. Cada documento, cada testimonio, cada pieza de evidencia ayudaba a completar el rompecabezas del imperio corrupto de Marshall. No solo violó la ley, explicó Derek, señalando una compleja red de conexiones que habían trazado. La reescribió para servir a sus propios propósitos. Todo, arrestos, pruebas, testimonios, fue manipulado para mantener su poder. Cuando la noche cayó sobre Millbrook, el impacto total de los eventos del día comenzó a hacerse sentir. El sistema corrupto que había parecido invencible solo días atrás había sido expuesto y desmantelado. El arresto de Marshall no solo marcó el fin de su reinado, sino el comienzo de un largo proceso de sanación y reforma. Esto es solo el comienzo, dijo la agente Taylor a su equipo mientras se preparaban para asegurar la evidencia para su transporte. Hemos expuesto la corrupción, pero reconstruir la confianza en la aplicación de la ley tomará tiempo. Afuera de la comisaría, ciudadanos se reunieron en una vigilia improvisada, sosteniendo velas y compartiendo historias sobre sus experiencias con el departamento corrupto de Marshall. Entre ellos había veteranos que habían sido atacados, familias que habían sido aterrorizadas y líderes comunitarios que habían tratado de luchar contra la corrupción. Derek observó desde el centro de mando, con el cuerpo dolorido por sus heridas, pero el espíritu intacto. El sistema que había intentado destruirlo había sido, en cambio, destruido. Derribado por los mismos valores que había luchado por defender: verdad, justicia y la valentía de enfrentarse a la corrupción. La noche aún era joven y quedaba mucho trabajo por hacer. Pero mientras el FBI continuaba su metódico desmantelamiento del imperio corrupto de Marshall, una verdad se hizo evidente. El reinado de terror en Millbrook había terminado, y un nuevo capítulo de justicia estaba a punto de comenzar. El Tribunal Federal en el centro de Millbrook vibraba con anticipación mientras Derek Cole caminaba por sus pasillos de mármol. Habían pasado 2 semanas desde el arresto de Marshall, y hoy marcaba el inicio de lo que los fiscales llamaban el juicio por corrupción policial más importante en la historia del Estado. Las heridas físicas de Derek habían comenzado a sanar, aunque todavía se movía con cuidado para proteger sus costillas magulladas. Había cambiado su uniforme de prisión por un impecable uniforme militar, sus placas de identificación restauradas, colgando con orgullo alrededor de su cuello. El Pentágono había arreglado su reparación, viéndolas como un símbolo tanto de la injusticia que había enfrentado como de la dignidad que había mantenido. ¿Listo para esto?, preguntó Alicia, caminando a su lado. Su artículo exponiendo la corrupción de la comisaría había obtenido atención nacional, llevándola a un puesto en una importante cadena de noticias. Pero hoy estaba ahí solo como su hermana. Dentro de la sala del tribunal, la magnitud del caso federal quedó clara. 3 equipos de fiscales se sentaban en sus mesas, rodeados de cajas de evidencia. La sección de la defensa estaba igualmente abarrotada, llena de abogados que representaban a los distintos oficiales y funcionarios implicados en la corrupción. El sargento Rick Marshall se sentó con sus abogados, su uniforme policial reemplazado por un traje mal ajustado que parecía enfatizar cuánto había caído. No miró a Derek, pero su mandíbula se tensó visiblemente cuando el exsoldado entró. La fiscal de los Estados Unidos, Rebecca Lawrence,
se puso de pie para dar la declaración de apertura. Lo que escucharán en las próximas semanas no es solo la historia de un oficial corrupto, ni siquiera de una comisaría corrupta, comenzó. Esta es la historia de una empresa criminal operando bajo el manto de la ley, violando sistemáticamente los derechos de los ciudadanos que juraron proteger. La evidencia era abrumadora. La oficial Leah Brooks fue la primera en testificar, su testimonio pintando un cuadro detallado de años de corrupción. Llevó al jurado a través de grabaciones, documentos y fotografías, su voz firme mientras exponía los secretos más oscuros de la comisaría. No se trataba solo de poder, explicó Brooks. Se trataba de crear un sistema donde la corrupción fuera la norma, donde hablar significara arriesgarlo todo. El oficial Thompson y yo no éramos los únicos que veíamos lo que estaba pasando, pero fuimos de los pocos que finalmente encontramos el coraje para actuar. El abogado de Marshall intentó desacreditarla durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que buscaba venganza por haber sido pasada por alto para un ascenso. Pero Brooks no se inmutó. Su evidencia era demasiado sólida para ser descartada. No estoy aquí por venganza, afirmó con firmeza. Estoy aquí porque hice un juramento de proteger y servir, y quedarme en silencio sobre la corrupción viola ese juramento. Thompson testificó después. Su lealtad previa a Marshall se había transformado en determinación de exponerlo todo. Detalló cómo había operado el sistema corrupto, desde informes falsificados hasta pruebas plantadas y perjurio coordinado. Marshall lo llamaba mantener el orden, reveló Thompson, pero en realidad se trataba de control y lucro. Apuntábamos a comunidades específicas, a individuos específicos. Los veteranos como el señor Cole eran especialmente vulnerables porque Marshall sabía cómo manipular sus registros de servicio en su contra. La fiscalía construyó metódicamente su caso. Contadores forenses rastrearon millones en activos robados y sobornos. Expertos informáticos recuperaron archivos eliminados, mostrando manipulación sistemática de pruebas. Antiguos acusados testificaron sobre confesiones forzadas y pruebas fabricadas. Sarah Williams, ahora liderando un equipo de abogados de derechos civiles, presentó evidencia de cientos de arrestos falsos y violaciones de derechos civiles. El patrón es claro, argumentó Williams. Esto no era corrupción al azar ni unos pocos oficiales corruptos. Era una operación criminal organizada con placas policiales. Al tercer día, Derek subió al estrado. La sala del tribunal quedó en silencio mientras Derek describía su arresto, las golpizas y el intento de acabar con su vida. Su porte militar y su testimonio claro contrastaban drásticamente con la corrupción que exponía. He servido en zonas de guerra, declaró Derek mirando directamente al jurado. He enfrentado combatientes enemigos, pero nunca esperé enfrentar este tipo de abuso sistemático en suelo estadounidense, por parte de quienes han jurado hacer cumplir la ley. El abogado de Marshall intentó presentar a Derek como un enemigo de la policía, sugiriendo que su servicio militar lo había dejado incapaz de respetar la autoridad civil. La estrategia fracasó cuando Derek habló con calma sobre su trabajo, ayudando a otros veteranos a integrarse en la vida civil. Respeto la autoridad legítima, respondió Derek. Lo que experimenté no fue autoridad, fue abuso de poder. Hay una diferencia. El coronel Harding testificó sobre el historial de servicio de Derek y sobre las preocupaciones del Pentágono respecto a los veteranos que estaban siendo blanco de departamentos de policía corruptos. Su testimonio ayudó a establecer la importancia nacional del caso. Cuando enviamos soldados a defender la democracia en el extranjero, no esperamos que enfrenten persecución por parte de funcionarios corruptos en casa, declaró Harding. Este caso representa una traición a todo lo que nuestros militares luchan por proteger. A medida que avanzaba el juicio, más oficiales comenzaron a aceptar acuerdos de culpabilidad, delatando a sus excolegas a cambio de sentencias reducidas. Cada testimonio revelaba nuevas capas de corrupción, implicando a jueces, fiscales y funcionarios municipales que habían permitido o se habían beneficiado del sistema de Marshall. El alcalde renunció en desgracia después de que surgiera evidencia de su papel en encubrir la mala conducta policial. 2 jueces fueron suspendidos mientras se llevaban a cabo investigaciones federales. La corrupción se había extendido como un cáncer a través del sistema judicial de Millbrook, y erradicarla requería una cirugía radical. Afuera del tribunal, la comunidad comenzó su propio proceso de sanación. Grupos de veteranos organizaron servicios de apoyo para aquellos que habían sido víctimas del abuso policial. Organizaciones de derechos civiles ayudaron a las personas a presentar reclamaciones
por arrestos falsos y condenas injustas. El oscuro historial del precinto estaba siendo expuesto y abordado caso por caso. Derek se convirtió en un símbolo de resiliencia y justicia, pero se negó a permitir que su historia eclipsara los problemas más amplios. Trabajó con el coronel Harding para establecer nuevos protocolos que protegieran los derechos de los veteranos durante encuentros con la policía, convirtiendo su experiencia en un cambio positivo. Esto no se trata solo de un departamento o de una ciudad, explicó Derek a los periodistas. Se trata de garantizar que las fuerzas del orden sirvan a todas las comunidades por igual, de que llevar un uniforme, ya sea militar o policial, signifique mantener los más altos estándares de integridad. En la segunda semana del juicio, la Fiscalía presentó su evidencia más fuerte: los propios registros de Marshall. La documentación detallada de su corrupción fue su perdición, mostrando cómo había construido y mantenido su imperio criminal. Las propias palabras y registros del acusado prueban el alcance de sus crímenes, argumentó la fiscal Lawrence. No solo violó la ley, creó un sistema alternativo de justicia donde él era el juez, el jurado y el verdugo. Marshall finalmente rompió su silencio, subiendo al estrado en su propia defensa. Su testimonio fue un estudio de arrogancia y autocomplacencia, alegando que solo había hecho lo necesario para mantener el orden. A veces, mantener la ley y el orden requiere medidas fuertes, insistió. Todo lo que hice fue por el bien de esta ciudad. Pero bajo el contrainterrogatorio, su fachada se resquebrajó. Enfrentado con pruebas de sus crímenes, sus explicaciones se volvieron cada vez más desesperadas. Cuando la fiscal Lawrence presentó pruebas de su intento de asesinar a Derek, la compostura de Marshall finalmente se hizo añicos. Él estaba amenazando todo lo que habíamos construido, gritó Marshall, olvidando su discurso preparado. Estas personas vienen aquí exigiendo derechos, exigiendo respeto, pero no entienden cómo funcionan las cosas. Ese arrebato selló su destino. El jurado tardó menos de 6 horas en alcanzar un veredicto: culpable en todos los cargos. Marshall enfrentaba cadena perpetua, su imperio de corrupción finalmente y completamente destruido. Cuando se leyó el veredicto, Derek se sentó junto a su hermana y el coronel Harding, viendo cómo se hacía justicia. El momento representaba más que una reivindicación personal. Era una victoria para todos los que habían sufrido bajo el régimen corrupto de Marshall. Las consecuencias trajeron cambios radicales a la aplicación de la ley en Millbrook. El Departamento de Justicia nombró a un supervisor federal para reconstruir el Departamento de Policía desde cero. Se implementaron nuevas políticas enfocadas en la vigilancia comunitaria y la rendición de cuentas. Brooks, cuya condición de denunciante ahora era un símbolo de valentía, ayudó a desarrollar nuevos programas de capacitación, enfatizando la ética policial y los derechos civiles. Su experiencia se convirtió en un caso de estudio en academias de policía de todo el país, enseñando a futuros oficiales la importancia de enfrentar la corrupción. Thompson recibió una sentencia reducida a cambio de su cooperación, pero lo más importante, su testimonio ayudó a los investigadores a identificar y enjuiciar a oficiales corruptos en otros departamentos. El caso provocó investigaciones en múltiples jurisdicciones, exponiendo patrones similares de corrupción. El Pentágono estableció una nueva oficina dedicada a proteger los derechos civiles de los veteranos, con Derek sirviendo como asesor especial. Su experiencia ayudó a moldear nuevas políticas para manejar los encuentros entre las fuerzas del orden y los militares retirados. Lo que ocurrió en Millbrook puede ocurrir en cualquier lugar donde se permita que la corrupción eche raíces, testificó Derek ante un comité del Congreso. La solución no es solo procesar a los malos oficiales, es crear sistemas que prevengan la corrupción antes de que pueda florecer. Sarah Williams y su equipo legal continuaron su trabajo, revisando cientos de casos afectados por la corrupción de Marshall. Cada condena anulada, cada derecho restaurado, representaba otro paso hacia la sanación de la comunidad. El trabajo de Alicia Cole se expandió más allá de Millbrook, exponiendo patrones similares de corrupción en otros departamentos de policía. Sus reportajes le valieron múltiples premios de periodismo y, lo más importante, ayudaron a otras comunidades a identificar y abordar la mala conducta policial. El Tribunal Federal de Millbrook se convirtió en un símbolo de transformación, albergando reuniones semanales donde los ciudadanos podían discutir reformas con funcionarios del Departamento de Justicia. Los mismos pasillos donde Marshall fue condenado ahora resonaban con conversaciones sobre cómo reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad. Un mes después del veredicto,
Derek se paró ante una multitud en el parque conmemorativo de los veteranos, donde su calvario había comenzado. Las placas de identificación restauradas alrededor de su cuello brillaban bajo el sol mientras se dirigía a los veteranos, activistas y ciudadanos reunidos. Lo que pasó en esta ciudad no se trata solo de policías corruptos o derechos violados, declaró. Se trata de la elección que todos enfrentamos cuando nos encontramos con la injusticia. ¿Nos quedamos en silencio o nos levantamos? ¿Aceptamos la corrupción como inevitable o luchamos por los principios en los que creemos? Entre la multitud estaban Brooks, Thompson bajo custodia federal, el coronel Harding y muchos otros que ayudaron a exponer y derrotar la corrupción de Marshall. La batalla más difícil que peleé no fue en el extranjero, continuó Derek. Fue aquí, contra personas que juraron proteger y servir. Pero esa batalla me enseñó algo importante. La corrupción solo florece cuando la gente buena guarda silencio. El cambio ocurre cuando tenemos el valor de decir la verdad al poder. Cuando terminó de hablar, un joven veterano afroamericano se acercó y le hizo un saludo firme. Su valentía cambió las cosas, señor, dijo el joven. El nuevo departamento ahora nos trata con respeto. Recuerdan lo que le pasó a usted y saben que los estamos observando. El momento capturó el verdadero impacto del caso. No solo se trataba de que se hiciera justicia, sino de un sistema cambiado, comunidades empoderadas y una nueva generación inspirada a luchar contra la corrupción. El sol se puso sobre Millbrook, proyectando largas sombras sobre el parque donde Derek solía correr con Shadow, sin saber la tormenta que estaba a punto de desatarse en su vida. Pero a diferencia de aquella noche, estas sombras ya no ocultaban corrupción ni abuso. La luz de la justicia había expuesto la oscuridad, y Millbrook finalmente estaba en el camino para convertirse en lo que toda ciudad estadounidense debería ser. Un lugar donde la ley sirviera a todos por igual. 6 meses después de la condena de Marshall, Derek Cole caminaba por las calles de su antiguo vecindario, Shadow trotando fielmente a su lado. El aire de la mañana tenía la frescura del otoño temprano, y las banderas estadounidenses ondeaban en los pórticos, un símbolo que ahora tenía un significado diferente para Derek, algo más personal. El vecindario había cambiado desde su arresto. Donde antes las patrullas policiales acechaban con hostilidad, ahora oficiales comunitarios recorrían sus rondas a pie, deteniéndose para hablar con los residentes. Muchos llevaban cámaras corporales de manera visible, no solo como política, sino como un símbolo de orgullo y transparencia. Las reformas nacidas de la caída de Marshall habían transformado algo más que los procedimientos del departamento. Habían cambiado la relación entera entre la policía y la comunidad. «Señor Cole», llamó un niño pequeño, corriendo desde su patio delantero. «Mamá, mira, es el señor Cole». Desde el pórtico, su madre sonrió y le hizo un gesto con la mano. Antes de su calvario, Derek había sido solo otro rostro en el vecindario. Ahora su historia era parte de la memoria colectiva de la comunidad, un testimonio de resiliencia y del poder de enfrentar la injusticia. «Los nuevos oficiales realmente escuchan», dijo la madre del niño, con orgullo en su voz. «Mi hijo quiere ser policía cuando crezca. Antes de todo lo que pasó contigo, esa idea me aterraba. Ahora, en cambio, me enorgullece su elección». Mientras continuaban su caminata, Derek y Shadow pasaron por el sitio donde fue arrestado. El lugar donde su placa militar se había roto ahora tenía una pequeña placa conmemorativa, instalada por grupos de veteranos locales. La justicia comienza con una sola voz que se alza contra el mal. Ese mensaje simple se había convertido en un lema para los movimientos de reforma policial en todo el país. El cambio en Millbrook era evidente en cada rincón. La gasolinera donde todo había comenzado también lucía diferente. El adolescente que Derek había visto siendo acosado aquella noche, Marcus Williams, ahora trabajaba allí después de la escuela. Los nuevos propietarios habían instituido un programa de alcance comunitario, ofreciendo oportunidades de empleo a jóvenes locales. «Me aceptaron en la universidad estatal», llamó Marcus con orgullo. «El programa de becas de tu hermana me ayudó a lograrlo». Alicia había llevado su trabajo mucho más allá de su artículo inicial. Su investigación sobre la corrupción de Marshall lanzó su carrera a nivel nacional, pero ella usó esa plataforma para crear un cambio real. El fondo de becas que fundó ayudaba a los hijos de padres arrestados injustamente a seguir sus estudios universitarios. El antiguo edificio de la comisaría había sido transformado en un centro comunitario. Desde la calle, Derek pudo ver a la oficial Brooks dirigiendo una sesión educativa para jóvenes. Se había retirado del servicio activo,
pero había encontrado un nuevo propósito enseñando a los jóvenes sobre participación cívica y responsabilidad policial. Dentro, las paredes que alguna vez albergaron evidencias de corrupción, ahora mostraban obras de arte creadas por niños del vecindario. Sus visiones de comunidad y justicia reflejadas en colores brillantes e imágenes llenas de esperanza. Las celdas de detención habían sido convertidas en aulas, donde jueces retirados enseñaban a los ciudadanos sobre sus derechos y defensores comunitarios ayudaban a las personas a navegar el sistema legal. Acabamos de terminar otra sesión, dijo Brooks, uniéndose a Derek afuera. Deberías escuchar a estos chicos, Derek. Entienden sobre justicia y responsabilidad de una manera que me tomó años aprender. Tu historia realmente les abrió los ojos. Nos los abrió a todos. Hablaron sobre la próxima liberación de Thompson, quien había cumplido su sentencia reducida en una prisión de mínima seguridad tras cooperar con los fiscales. Ya había aceptado hablar en academias de policía, compartiendo su historia como advertencia sobre la corrupción y la redención. Un equipo de noticias llegó y Alicia salió con su cámara y micrófono en mano. El primer aniversario de la condena de Marshall había despertado un renovado interés nacional en la transformación de Millbrook. Desde el Parque de los Veteranos, Derek reflexionó sobre cómo este lugar, donde sus carreras nocturnas una vez lo hicieron un objetivo, ahora se había convertido en un símbolo de renacimiento comunitario. Durante la entrevista explicó, lo más difícil no fue el arresto ni los abusos, fue ver lo profundo que corría la corrupción, cómo había envenenado las relaciones entre personas que deberían haberse protegido y servido entre sí. Pero eso también nos mostró por dónde empezar a sanar. Con verdad y con responsabilidad, con un compromiso genuino con el cambio real. Mientras tanto, en el edificio federal, Sarah Williams mantenía su oficina, su equipo legal todavía trabajando en los casos contaminados por la corrupción de Marshall. Cada condena anulada, cada derecho restaurado, añadía una pieza más a la recuperación de la comunidad. Hemos limpiado casi 300 casos hasta ahora, informó. Cada uno representa una vida afectada, una familia perjudicada. Pero lo más poderoso es que estas personas no solo están enojadas por el pasado. Ahora están comprometidas a asegurarse de que esto nunca vuelva a ocurrir. Por la tarde, Derek visitó la nueva academia de policía, donde el coronel Harding implementaba cambios revolucionarios en los entrenamientos policiales. El Pentágono había extendido su compromiso con Millbrook, utilizando la ciudad como un programa piloto para nuevos protocolos sobre interacciones entre policías y veteranos. Durante la sesión, un joven cadete se le acercó. Tu experiencia cambió todo, dijo. Aprendemos sobre corrupción a través de tu historia, pero también aprendemos sobre integridad, sobre el valor de defender lo que es correcto. Hace que esta placa signifique algo diferente, algo mejor. Derek asintió, mirando el grupo de jóvenes que pronto serían policías. Sabía que no todos los problemas habían desaparecido. Sabía que todavía había trabajo por hacer. Pero mientras veía el futuro reflejado en esos cadetes, supo una cosa con certeza. El cambio ya había comenzado. La noche trajo consigo una ceremonia en el centro comunitario, donde el programa juvenil de la oficial Brooks celebraba la graduación de su primera generación de mediadores entre pares. Entre ellos estaba Teresa Williams, la hermana menor de Marcus Williams, quien ahora planeaba estudiar justicia penal y convertirse en parte del cambio continuo en la aplicación de la ley. Gracias por mostrarnos que podemos luchar, le dijo a Derek durante la recepción. No con violencia ni odio, sino con verdad y determinación. En el refugio para veteranos, donde ahora servía como miembro de la junta directiva, Derek se reunió con James Wilson, el veterano sin hogar que lo había reconocido en la celda de detención durante su arresto. Ahora, como consejero de pares, James ayudaba a otros veteranos a navegar la vida civil. ¿Recuerdas lo que te dije en esa celda?, preguntó James. Que derribarte traería problemas. James sacudió la cabeza con una sonrisa. Nunca imaginé que traería este tipo de cambio. No solo expusiste la corrupción, nos mostraste a todos cómo luchar por algo mejor. Cuando la noche cayó sobre Millbrook, Derek y Shadow caminaron de regreso a casa por calles que se sentían a la vez familiares y transformadas. Su teléfono vibró con mensajes. Otro departamento solicitando su presentación conjunta sobre reforma policial. Una invitación para hablar en la nueva División de Derechos Civiles del Pentágono. Una carta de un joven veterano que había logrado impugnar una mala conducta policial
usando protocolos desarrollados a partir de la experiencia en Millbrook. Las placas de identificación restauradas colgaban cerca mientras Derek se sentaba en su escritorio, revisando materiales para la reunión del Comité de Supervisión Comunitaria del día siguiente. Su significado había evolucionado más allá de solo representar su servicio militar. Ahora simbolizaban un tipo diferente de batalla, una lucha que no se libraba en tierras extranjeras, sino en el corazón de su propia comunidad. A través de la ventana, podía ver las luces encendidas en las casas vecinas, la gente realizando sus rutinas nocturnas con una confianza que había estado ausente durante el régimen de Marshall. Los niños jugaban en los patios después del anochecer. Los ancianos se sentaban en los porches. Parejas de adolescentes caminaban de la mano. Actividades simples que antes eran riesgosas, ahora recuperadas como partes normales de la vida comunitaria. Una patrulla de policía pasó lentamente. El oficial de patrulla comunitaria saludó a los residentes. El simple gesto, antes impensable, representaba todo lo que había cambiado. La placa ya no era un símbolo de opresión. Había sido restaurada a su verdadero significado: protección, servicio, justicia para todos. Marshall, encerrado en su celda de máxima seguridad, observaba cómo su imperio de corrupción se había desmoronado, su poder reducido a recuerdos y advertencias para el futuro. Pero en Millbrook, la gente estaba construyendo algo mucho más fuerte que la corrupción. Estaban construyendo una comunidad basada en la confianza, la rendición de cuentas y el valor de defender lo que es correcto. Las cicatrices físicas del calvario de Derek habían sanado, pero la experiencia había dejado marcas más profundas. No heridas, sino sabiduría. Había pasado de soldado a víctima a símbolo de justicia. Pero su papel más importante estaba por delante: ayudar a otros a continuar el trabajo de reforma y renovación. Shadow se acercó, apoyando su cabeza en la rodilla de Derek, mientras ambos miraban la ciudad que habían ayudado a transformar. La noche se asentó sobre Millbrook, pacífica y llena de promesas. El mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades para fortalecer los cambios por los que habían luchado tanto. Pero por ahora, Derek estaba satisfecho sabiendo que su lucha contra la injusticia había ayudado a crear algo duradero y significativo. Un legado de esperanza que continuaría mucho después de que su propia historia se desvaneciera en la historia.